Hola a todos, soy Agnóstico Razonable y bienvenidos a su Gente Inteligente Podcast al capítulo número 23. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, como siempre también nos acompaña Germán. ¿Qué tal Germán? ¿Cómo está? ¿Qué tal Cami? Bien, ¿Cómo sí, estás? ¿cómo están todos? Cami, ¿nos escuchas? Sí, ¿Qué perdón. tal Cami? ¿Cómo estás? Bien, todo bien aquí. Te cuento que eres la primera invitada mujer de nuestro podcast. Ya hemos tenido como Mira. 4 invitados, eres la primera invitada mujer y eso nos alegra en cuanto a la diversidad de todo, que siempre es lo que promovemos en este bonito podcast. Como es tradición en nuestro podcast, vamos a leer una frase que normalmente suele generar mucha polémica, que da para pensar, para reflexionar. Está publicada en Gente Inteligente, en la página en Facebook, por si alguien quiere pasar a verla, y dice: si eres mestizo y te fastidian los indígenas, recuerda que tú eres el mezclado y ellos son los de raza pura. Esta frase tiene mucho que ver como con este tema social o esta percepción que hay, como este rechazo que existe hacia las comunidades indígenas en muchos países. Sé que en Colombia, por ejemplo, esto fue un tema que ha sido como vigente por muchas ocasiones, y es el tema por ejemplo, bueno, se puede vivir como en varias cosas, ¿no? Es como el querer sacar a los indígenas de su tierra, como el querer implantarle ciertas leyes a los indígenas, y también hay una relación como fea, horrible, que se hace desde la perspectiva de la política de Colombia, de asociar a los grupos indígenas con guerrillas o con grupos armados terroristas o sobre todo con movimientos políticos de izquierda. Creo que se puede abordar ese tema, o esa frase tiene mucho que ver con esa parte, digamos, por ese tema, en ese tema por ese lado, y por el otro lado pienso que es también como una cuestión que tenemos en toda Latinoamérica. Siempre he dicho que Latinoamérica se parece muchísimo en todos sus países, debido pues muchas razones. Tenemos una historia similar, tenemos unos niveles económicos similares, tenemos una política más o menos similar, y es esta cuestión que se utiliza a veces la palabra indio como despectiva o como una grosería o como humillante para otra persona. Pienso que es como medio ridículo hacerlo, ¿no? Es como que llamar a alguien indígena y ser de una forma despectiva, teniendo en cuenta pues que es nuestra base como cultural, como social. O sea, fue por donde eran los que realmente, como decía en la imagen esta, como los que habitaban la tierra. Pues no sé, ¿qué opinan ustedes? ¿Empiezo yo? Sí, ¿Sí? como quieran, o Germán o Cami. Yo creo que efectivamente hay como harta razón en lo que tú dices, porque, o sea, veámoslo, creo yo, desde como un punto de vista social, o sea, cuando llegan los españoles a como conquistarnos o liberarnos o descubrirnos, como sea que lo quieran llamar, igual ellos ya llegan con esta visión de que los indígenas son ignorantes, no saben hacer las cosas, y con esta cosa de yo vengo aquí a mostrarles la verdad. Entonces lleva mucho que ver con la religión también, o sea, como yo les vengo a presentar esto. Y creo que el hecho de que la gente hoy en día, acá en Chile, voy a hablar netamente acá del contexto chileno, yo Claro, creo claro. que acá el tema está en que nos mete mucho en la cabeza esto de que lo que viene de afuera es superior y lo que estaba acá adentro es ignorante, no evolucionaba, no sabía nada, y vienen los españoles a salvarlo. Que hay mucha gente que tiene esa visión acá en Chile, que hoy menos mal que llegaron los españoles porque así nosotros somos seres evolucionados. Cuando la verdad es que no sabemos realmente, o sea, si lo vemos desde el lado de Nueva Zelanda, que Nueva Zelanda se adaptó, Nueva Zelanda nunca fue conquistado, sino que se adaptó a las costumbres europeas. Pero yo creo que acá en Chile se maneja mucho eso. El tema de que, claro, que venían los españoles, venían con plata, ellos eran ricos, yo te veo hacia abajo, los indígenas trabajan para mí, y obviamente viene esto del mestizaje que son en realidad todos mestizos. Claro, Yo creo todos. que no existe, claro, los mapuches pueden ser raza pura, pero nosotros, yo personalmente, todo mezclado. Claro, claro. Claro, al final todos somos mestizos. Y estoy muy de acuerdo contigo en lo que dices, esa parte que como que
ha sido como un vestigio cultural, ¿no? Ha sido como un vestigio cultural el hecho de que siempre se rechazó a los indígenas precisamente porque eran esclavizados, o sea, eran como la parte más baja de la sociedad. Y de alguna forma como que eso quedó en casi todos nosotros hasta pleno 2021, que es cuando estamos grabando este podcast, de que se le diga a una persona como un indio y es como si le dijera una grosería y esto pasa en Chile, ¿verdad? Cuando le dices a alguien indio es como algo ofensivo o no se No, utiliza. no, no, no se ocupa mucho, es que la verdad es que la palabra indio no se ocupa mucho, porque acá en especial se ha hecho un trabajo bastante importante con Ajá. el tema de los mapuches. O sea, acá lleva mucho tiempo, por ejemplo, mi papá trabaja mucho con los mapuches, tú lo conociste, él Ujú. trabaja con esto de la inclusión y todo eso hace muchos años, y la verdad es que se ha hecho un trabajo bien importante y bien potente en los colegios, sobre todo en esto de que efectivamente, por ejemplo, los indios están en la India. No hay indios en Latinoamérica, por ejemplo. Esa es como la versión. Y que efectivamente no puedes tratar a alguien de indio. O sea, antiguamente, probablemente los, no sé, los profesores de mis abuelos quizás lo hacían, pero hoy en día realmente yo no sé si alguien se atrevería a alguien tratarlo de indio, porque no, ni siquiera es como un insulto, es como que yo ni siquiera lo asocio, si me dijeran india sería como, bueno, ¿a qué te referís con eso? Pero es decir, están como que han disociado la palabra indio la han tratado de eliminar del lenguaje o algo así, o sea, de la No, forma de no es que se haya comunicar. eliminado el lenguaje, sino que simplemente desde mi punto de vista nunca se utilizó como un insulto, nunca se utilizó como... Ah, como insulto nunca se utilizó, pero o sea, No, se acá utiliza no, normalmente, si van a referirse a cosas acá así. podéis ocupar, por ejemplo, no sé, pues antiguamente se ocupaba la palabra que ¿Cómo es? eres burro, Ok. eres Eso un burro, significa así indígena, cuando... ¿sí? No, pero no en referencia al indígena, sino que como si tú le quieres insultar a alguien, o sea, o decirle que no sé, porque es tonto o cualquier cosa, le puedes decir, oye, que eres burro. Ah, ok, ya, sí, sí, sí. ¿Ya? Ya, ya, sí, normal, sí. Ahora, a los indígenas acá hoy en día se les trata de mapuche, pero también ahora con todos los conflictos que hay, claro, se ocupa mucho el tema del terrorismo. Son Claro, terroristas. sí, esa era la otra parte que te quería preguntar. En Chile, por ejemplo, ¿cómo está ese tema? O sea, ellos tienen, o sea, hay una comunidad indígena grande, tienen sus tierras, sus territorios, son respetados, o el gobierno ya le vale vergas. Bueno, esa situación está bien horrenda, por no decir poco. Bueno, yo no sé, Germán, si cachai un poco o conoces un poco la historia de los mapuches. Bueno, llegan los españoles, los empiezan a luchar con ellos, llegan hasta cierta parte que es el sur, que en este caso sería como la región del Biobío, la Araucanía, que es como la mitad de Chile hacia el sur. Ujú. Y bueno, la cosa es que ahí se quedan y es como que los mapuches resisten en este lugar, ¿no? Y bueno, Chile después de la dictadura le quita estos terrenos que para ellos son como sagrados y hasta el día de hoy, para hacerla como más corta, hasta el día de hoy sigue la lucha. Ahora, ¿qué sucede Ok. con la Araucanía? Que ahora la lucha se transformó como en una lucha media armada. Ya la cosa está como bien pesada, ningún gobierno ha sabido solucionar este tema, y lo único que ha hecho es generar más y más conflicto en la Araucanía. O sea, tú vas, por ejemplo, y, no sé, queman camiones, eh, los mismos mapuches están súper divididos entre como sectores que son súper radicales, que efectivamente van y queman las madereras y que tiene todo un trasfondo. O sea, no es Claro, que las quemen solo porque hoy voy a quemar una madera, no. claro, supongo que por lo que representa para la naturaleza, para el ambiente, para Tiene sus todo un tierras. trasfondo, claro, tiene todo un trasfondo. Y bueno, tienes la otra, como la otra rama de los mapuches que también están con esta rama, pero no de esta forma. O sea, ellos no van a quemar, no van a ir a quemar un camión, no van a ir a quemar una maderera. Entonces está como súper dividido. Los gobiernos lo único que han hecho ha sido tirar a los militares. Claro. Allá liberaron a los militares y, pucha, no ¿Y sé. ellos, ahí los indígenas están armados? O sea, tú nombrabas algo de que están armados. Sí, hay ciertos sectores, pero ahí está como, yo personalmente no tengo la verdad ahí, es lo que yo he escuchado e investigado, así que la verdad es que no soy una experta en eso, pero efectivamente hay sectores que están armados, que la verdad es que la pregunta es de dónde salen las armas, nadie sabe. Hoy en día con el tema de la inmigración que se ha generado acá hacia Chile, pucha, tenéis gente que dice, no, tristemente dice, no, es que estas son las guerrillas colombianas, es la FARC. Y es como que tú decís, no sé, como que ahí como que está la cosa. Efectivamente hay gente con armas y a uno no lo puede negar.
Ahora, ¿de dónde salen esas armas? ¿Quiénes son esta gente que está como luchando con el nombre de la causa mapuche? No se sabe. No se sabe, tampoco me atrevería a emitir algún juicio Ok. porque no, Pero hay como tal guerrillas, o la gente dice las FARC porque por decir cualquier no, cosa, o si no, son guerrillas. no, acá en Chile por lo menos se conoce como que todo, aquí para la gente en general, los mapuches completos. No hay definición, no se dice guerrilla. Ok. Quienes ocupan la palabra guerrilla son la gente de derecha. Hoy en día los políticos, por ejemplo, claro, que quieren que quieren meter a los militares mucho más ahí en la Araucanía, Ok. sí, ellos hablan de guerrillas, pero la verdad es que así como a nivel social no está instalado el Como que no es tema una de... guerrilla en realidad. Y estas armas que usan, bueno, yo sé que de pronto no estás tan enterada del tema, pero lo que has escuchado, ¿es armamento pesado? ¿Es armamento, metralletas, arma larga o arma A corta? ver, O ni idea. esto es lo que dice la tele. Tú comprenderás que a la tele hay que Claro, filtrarle, claro, claro, claro. pero sí, supuestamente son metralletas y huevadas Ah, ok, y cosas grandes. Pero, como te digo yo, no he visto ninguna. ok, Eh, Así que eso es como lo que en ese sentido lo que estoy enterada. Y obviamente políticamente acá en Chile nunca se ha hecho nada, aparte de tratarlos peor, cero intento por llegar a un consenso con ellos, que al final, en el fondo, la lucha mapuche es ser reconocidos como comunidad indígena, claro. no más que una comunidad indígena, ellos quieren tener sus propias reglas, ellos como que quieren, entre comillas, ser una nación independiente. No Ok, quieren ser chilenos porque no se reconocen como chilenos, entonces ok, quieren tener esta nacionalidad y obviamente recuperar sus tierras que para ellos son sagradas. ok. Entonces, esa es como, entre comillas, en el fondo y muy resumida, lo que sería la... Pero lo que tú habías comentado de que, por ejemplo, en el caso de tu papá que está trabajando y todo esto, porque ahorita acabas de decir, no, no se está haciendo nada, pero digamos que antes dijiste, ok, sí se está trabajando con el tema de los colegios, de llevar pues como Pero el esta tema... aceptación de las culturas indígenas, ¿sí? ¿O Pero cómo? él trabaja, o sea, o él trabajó más con el tema de cómo incluirlos, o cómo la sociedad chilena entenderlos más que como ayudarlos en su causa mapuche. Él ve como otras cosas. Por ejemplo, es parte de los precursores de que, no sé, se enseñe el mapudungun en los colegios, que sea un ramo obligatorio, Ujú. que se reconozcan también ciertas cosas. Es como eso lo que él trabaja, más que el hecho de reivindicar la lucha mapuche, que la verdad él mismo dice, esa no es mi trabajo, eso es algo de ellos. Tú como chileno o como Winca, como le dicen ellos, no es el trabajo de nosotros recuperar las tierras, sino que es de ellos. Ok, pero entonces, digamos, volviendo un poquito al texto de la imagen como tal, no hay como este desprecio, entre comillas, a la comunidad indígena. No, digamos, si yo le digo, si yo un chileno le dice al otro, usted es un mapuche, o sea, o parece un mapuche, o no sé, sea civilizado, no sea mapuche, que son cosas que se dirían en otras cosas de Latinoamérica, como Mm, sea civilizado, no sea indio, en ese, o sea, no, como que no me cabe que sea como un insulto, ¿no? Es como, no, pero acá, por ejemplo, sí hay es que lo que pasa es que hoy en día está como todo súper polarizado acá en Chile. ujú, Entonces, sí, efectivamente, probablemente una persona de derecha, si tú le dices, esas personas, las de derecha, pueden sentir que quizás es un insulto o quizás sí. La gente de izquierda te va a decir que en verdad están orgullosos, así que como que no, ok, va a depender mucho de cómo sea tu visión hacia claro, la ok, situación. ok. ¿Qué tal? ¿Qué opinas, Germán? Lo veo difícil porque la integración ahí es más complicada porque esta comunidad no se reconoce como chilena, lo que implica que realmente quieren una independencia. Claro, es que ahí se Eso vuelve se más complica complicado en bastante. Chile, porque por lo menos en Colombia, lo que yo sé, tampoco sé tanto del tema, pero como tal no se quieren como independizar de Colombia, simplemente quieren que sus derechos sean reconocidos como Y comunidades formar su indígenas. propia comunidad con ciertas leyes que, digamos, ciertas Exacto, normas que ellos establezcan, pero no exacto. pensando en realmente como independizarse y formar su propia comunidad con casi con sus propias leyes, sino como quieren cierta independencia, pero no a ese extremo. Entonces, no sé, es más complicado. Igual tampoco es que es, pues es que no sé si las comunidades son tan grandes como en el caso de Chile, que lo que les permita pues formar un grupo más consolidado, que les permita pensar en, digamos, en tener más independencia. No sé acá. Y además que los grupos aquí son muchos y están dispersos en muchos lugares, Claro. entonces es más complicado.
Claro, sí, acá el tema es que primero están distribuidos por diferentes selvas, zonas selváticas de Colombia. Y pues sí, la verdad yo nunca he escuchado algo como tal de independencia, pero sí, obviamente, o sea, lo que es obvio, que es como reconocimiento de derechos, de tierras, porque obviamente es el típico, la típica, ¿cómo decirlo? Como acción capitalista, vamos a comprar 1000 tierras para montar mis empresas o para montar mis centros ganaderos y todo esto. Y pues allá viven las comunidades en vivido pues siglos, entonces es como pues no tienen la escritura de la tierra, pero pues esta tierra es mía. Pues Entonces, aquí no ha sido mediante el gobierno, sino el narcotráfico y los grupos armados son los que han sí, desplazado a las poblaciones. es que acá Y se la vuelve cuestión es una... que no lo hicieron solamente con la población indígena, sino con la otra población, con los mestizos, podríamos decir. Sí, es que Entonces la es una situación cuestión en de... Colombia se vuelve mucho más complicada por ese tema, porque los desplazan desde partes de grupos armados y el gobierno también. Y a veces los grupos armados en un tiempo los utilizaban para producción de coca. Entonces, claro, un segundo. Entonces, claro, los contrataban, entre comillas, o sea, como que les pagaban, los hacían para producción de coca y pues como que todos felices, porque entonces ellos también les ofrecían protección de tierras a ellos. Entonces se hacía como, o sea, es el tema en Colombia es complicadísimo por ese todo el tema Porque armado y de están implicados narcotráfico. diferentes grupos, están los paramilitares y la guerrilla que tuvo una cierta influencia. Sí, no, es que acá se vuelve ya, Y acá se y vuelve la muy unión rudo. entre el narcotráfico y la política también, y la utilización de los paramilitares para el desplazamiento y para prácticamente desalojar y capturar tierras, ¿no? Apropiarse de tierras que no les pertenecían. Esa fue otra forma de Bueno, violencia que se aplicó. bueno, acá se está hablando mucho de eso, o sea, yo sí he escuchado que se habla mucho de eso, que se quiere como imitar un poco el tema esto de las guerrillas, porque efectivamente sí hay una guerrilla en la Araucanía, pero insisto, yo no sé de dónde sale, no tengo información de eso, pero sí efectivamente hay algo ahí, Pero entonces sí hay guerrillas, hay como tal una guerrilla establecida. claro, pero insisto, no es algo que esté como en el conocimiento general, o sea, yo no podría decirte así como en Chile hay guerrilla, no, ¿cachai? Pero sí efectivamente hay algo ahí. Ahora, tampoco lo solucionan mucho con los militares que están allá, porque los militares lo que están generando, entran a hay muchas comunidades ahí, y entran a las comunidades y el problema está en que a veces matan gente que no tiene nada que ver. Claro, es que el problema de atacar violencia con violencia es que Eh, siempre pagan es los inocentes. O sea. que fue lo que pasó y que es uno de los grandes gatillantes del estallido social acá en Chile, que fue el hecho del asesinato de Camilo Catrillanca, que hay estos tipos y que es un montaje y más encima que estos gallos, bueno, se liberan los videos y es como un tipo que supuestamente lo llaman porque se estaban robando un auto, pero la verdad es que los tipos entran a una comunidad y le pegan un disparo en la cabeza a un tipo que estaba arando. Ush. ¿Es un Entonces, indígena o...? es un mapuche, Camilo Catrillanca. Entonces, ¿qué pasó? Que de repente esta policía dice, no, no, fue un enfrentamiento armado, pero nunca hubo enfrentamiento y después aparecen estos videos en que los mismos, ya no sé cómo les digo, policía, para neutralizarme, la misma Tú policía, dilo como quieras, no hay problema. los pacos, como aquí se le dicen los pacos, muy efectivamente. Bueno, los pacos acá después liberan este video que acá, por lo general, la gente que trabaja ahí en la Araucanía tiene que andar siempre con estas GoPro, con estas camaritas, como para siempre estar filmando lo que sucede. Bueno, y se libera este video y se dan cuenta que al final es simplemente que el tipo estaba arando, lo llaman, él no escucha porque está con el tractor y le llega la bala en la cabeza, lo matan, se llevan detenido a un chico que estaba con él que tenía 15 años, que le sacan la mugre entre todos, y ahí queda la embarrada acá en Chile. La indignación que se genera ante eso, ante la muerte de este comunero y la gente ahí en la calle protestando y todo, y esa fue una de las grandes, yo creo, gatillantes ya de como eh, El el estallido social. estallido social que ocurre acá en Chile. La indignación, porque al final la gente los apoya mucho. La gente acá, los mapuches acá tienen un gran apoyo de parte de los chilenos. No el 100%, pero sí tienen un apoyo fuerte. Entonces, cuando sucede esto, y más encima se dan cuenta de que todo fue un montaje y fue una cosa tan horrible, además de que después empiezan a tocar la fibra, de que este hombre iba a ser papá, entonces como que empiezan a jugar con todo esto los medios, El la tema emocional. la gente se vuelve loca, sale a las calles,
realmente indignado. O sea, y con justa razón, porque al final él realmente no estaba haciendo nada. Claro. Germán no dio como una opinión sobre la imagen como tal. Tengo una duda, ella utilizó una expresión, echar la mugre, es que no recuerdo bien la Ah, es expresión. como que ay, no sé, ¿cómo lo puedo decir? Le pegan entre todos. Ah, Porque ya, eso. acá puedes decirlo así como, literalmente acá una expresión muy común sería como le sacaron la cresta. Le sacaron la chucha. Ya, pero aquí agnóstico tiene que ser el traductor, pues si él vivió acá. Él entendió la expresión, él La tiene entendí, la que... entendí. Por eso, Claro, pero no sé cuál sería el equivalente allá, o si hay algún equivalente. O sea, lo volvieron mierda, lo cascaron, lo reventaron, bueno. sí. Pero era un niño de 15 años. Ush, qué Entonces horrible. ahí está la cosa, que al final era un niño de 15 años que ve Ush, morir a este compañero al lado de él y de repente este grupo de pacos se lo lleva y se lo lleva a la comisaría y lo mantiene escondido como por 3 días a un niño de 15 años. No puedes hacer eso con un niño de 15. Entonces eso también genera más indignación en la claro. población. A Germán le está diciendo sobre la imagen, no opino nada. ¿Cuál imagen? Pues la que leímos, por donde inició toda la conversación. Ah, bueno, pues de eso, pues digamos, resumiéndolo en términos de Colombia, porque pues la historia es un poco diferente, pues aunque bueno, realmente es compartida. Realmente el punto con esto es que, digamos, hay una división. Básicamente lo que ella estaba explicando al comienzo es que llegan los españoles y lo que hacen es usurpar todas las tierras, ¿no? Finalmente. Y después de que hay la liberación, la independencia realmente no es una independencia, es una independencia de los criollos, o sea, es una independencia de los hijos de los españoles. Y ese marcado racismo que existía se mantuvo. Inclusive aquí también se mantuvieron ciertas leyes donde los derechos dependían el nivel, qué tan pura era usted de sangre, en términos de qué tan mezclado estaba con las otras razas, y eso determinaba todo. Y ahí no hay un reconocimiento de que es de nosotros, digamos, como esta nueva población que emergió, porque pues finalmente si somos Latinoamérica, somos mestizos y son hijos tanto de España, tanto de Europa, podría decirse, como de aquí América, de los nativos, que realmente podríamos decir que, pues nosotros, los que estamos llamando indios, podríamos decir que son los nativos. Y no nos reconocemos, no hay un reconocimiento, es curioso porque no nos reconocemos como hijos de, de los nativos, pero tampoco podemos decir que somos europeos porque ni siquiera Europa nos reconoce como sus hijos. Entonces, estamos en una situación donde no nos reconocemos como tal. Entonces, nos discriminamos entre nosotros mismos. Y esta discriminación está inmersa en todo, ¿no? Desde el clasismo hasta el racismo como tal. Como tal, estas expresiones que se dan en todas las poblaciones, demuestran que no nos reconocemos, que no sabemos decir que esta población es parte nuestra. O sea, ellos son otra población, no lo reconocemos como congéneres, como conciudadanos. ¿Sí? Sí, es que en cuanto al reconocimiento como tal, o sea, la palabra indicada es esa, somos mestizos, ¿no? Y desde ahí empieza, o sea, es como somos como una nueva, entre comillas, raza, ya hablamos que lo de la raza no existe, pero somos como una nueva, ¿cómo decirlo? Una mezcla. Sí, como una nueva, así como una nueva mezcla que surge aparte de todo el mundo, que no está ubicada pues ni en Europa, o sea, no somos europeos, no somos americanos, no somos asiáticos, no somos africanos, no somos nada, sino en realidad somos mestizos. Somos todos una gigante mezcla entre europeos, indígenas y negros en muchas ocasiones. Entonces, es como apropiarse como tal o entender que somos eso, pero entonces lo que decía Germán también sería un poco complicado porque entonces no somos indígenas, pero pues tampoco somos europeos. Sin embargo, acá como dice la frase, ¿no? Es curioso que como hay un mestizaje grandísimo y todos somos mestizos y están diciendo que como que apoyando eso de echar o de rechazar a los indígenas, y entonces lo que la frase dice, bueno, pero es que si usted es mestizo, en realidad ellos son los que son la raza pura y no usted es el que está mezclado con un montón de cosas. Los que realmente vivían acá en el territorio, estaban hace mucho tiempo, pues eran realmente ellos, ¿no? Los indígenas.
Pero bueno, para cambiar un poquito de tema, vamos a hablar del tema de educación. Es un tema súper interesante, súper amplio. Con Germán pues lo hemos hablado fuera de podcast, pero nunca lo hemos hablado acá. Y teniéndote a ti, a Cami, que eres profesora y que llevas mucho tiempo en el tema, creo que nos puedes hablar pues con bastante propiedad sobre el tema. Creo que un lugar o un punto interesante para iniciar la conversación es el tema de la educación, o sea, de la estructura de la educación, como está actualmente, cómo estuvo, cómo ha estado constituida y cómo nació desde hace muchísimos años. Por ahí hay un video muy viral en YouTube donde dicen, es muy curioso que, o sea, está como con imágenes y todo, entonces es muy curioso que el televisor hace 50 años era así y ahora es así, ¿no? Es como, antes los computadores no existían, ahora tenemos esta tecnología. Antes, no sé, las casas o la arquitectura era así, ahora es así. Ahora, antes las ciudades eran así, ahora son así. Antes las armas eran así, ahora son así. O sea, lo que eran hace 100 años o, no sé, una espada, a ver, ahorita, no sé, una bomba atómica o una artillería súper pesada, los cambios tan brutales que hay. Él decía, pero hay algo muy curioso y es que la educación antes era así, estaba con hace 100 años pues todos los niños sentados escuchando al profesor y ahora es así, es lo mismo pero pues con un uniforme un poquito diferente porque igual todos están vestidos igual, todos formaban igual, todos tienen una hora de entrada, una hora de salida, todo como muy cuadriculado o sea, al final lo que ese video, bueno, mucha reflexión y mucha teoría al final quiere decir o quiere concluir bueno, se está estructurando de esa manera, horario de entrada, horario de salida, obedecer a una persona que está allí en clases, es porque están formando gente para el capitalismo y para el consumismo excesivo. Es decir, están entrenando personas que sepan atender órdenes de una persona que está ahí cerca, que puede ser el jefe, que tengan una hora de entrada, que tengan una hora de salida y que cumplan ciertas responsabilidades dentro de ello, ¿no? Y esto pues ha evolucionado muy poco, digamos que creo que una de las cosas que se pueden salvar, o una de las únicas cosas que se pueden salvar del tema, es que por ejemplo ya no les pegan por los profesores a los alumnos, que puede ser algo también aberrante, ¿no? Pero aparte de eso veo casi todo igual, o sea, se dan materias igual, se dan calificaciones, se premia, se castiga, o sea, es como, no sé, como una tendencia muy igual y pienso que es igual casi en todo el mundo, en todas las sociedades, en todos los idiomas, y pienso que también es algo que debería cambiar drásticamente teniendo en cuenta la importancia y la relevancia de la educación en todos los sentidos, en cuanto a niños, en cuanto a adultos, pero sobre todo pues en cuanto a niños, ¿no? Que son los que van a formar esos primeros años, los que van a formar pues al futuro adulto. Entonces no sé si tienen una opinión, ¿Empiezo yo? como quieran, Pucha, ya, bueno, yo voy a hablar acá como desde mi punto de vista, como profesora chilena. como experta. No sé si Eres nuestra experta del día de hoy. a ver, yo considero y siempre le voy a decir, a mí, yo me enamoré de la pedagogía. Ya, yo creo que realmente yo debo decir que soy una de las pocas, no sé si pocas personas, pero realmente yo amo lo que hago. Creo que no podría hacer otra cosa en la vida. Eh, y bueno, en temas de educación, como tú lo dices, primero hay que irse como, yo creo que a la raíz de dónde nace esto. Y la verdad es que, insisto, voy a hablar netamente acá de Chile. Acá en Chile, por ejemplo, los primeros profesores que se forman o los primeros que se generan son los profesores normales, que se llaman normalistas, que creo que igual fue una escuela que fue muy, como que fue por toda Latinoamérica. O sea, Y los acá en profesores, Colombia supe que existió, ahorita creo que no se llama así, como que, la verdad no sé qué pasó, pero sí supe que en algún momento fue. no, los profesores normalistas, acá en Chile dejan de existir, la escuela normal deja de existir para el golpe de Estado. Ah, Y, bueno, los profesores normalistas, yo tengo mis dos abuelos por parte paterna, bueno, mi abuela sigue viva, mi abuelo no, pero son profesores normalistas. Lo primero que es que eso se crean, yo no me acuerdo en qué época, pero se crean porque necesitaban un poco generar hábitos en ciertas personas, en especial en la gente del campo. Hábitos como bañarse todos los días, aprender a comer bien, aprender, por ejemplo, a lavarse las manos, que es como que nace en un tiempo en el que si no mal lo recuerdo, pero no estoy segura, nacen como más que nada la necesidad de un brote de cólera que hay acá en Chile. Y necesitan como, en esta gente que es más pobre, ¿no es cierto?, que es de campo, necesitan a gente que vaya a estos campos y les enseñe este tipo de normas. Lavarse las manos, lavar la comida, bañarse, mantenerse, como ese tipo de cosas. Y otras cosas como más básicas, como por ejemplo la lectura. Así, aprender a leer o aprender a escribir su nombre por lo menos. Entonces de ahí nacen los profesores normales acá en Chile.
Obviamente acá la educación evoluciona como bastante bien. En especial nosotros tuvimos acá un presidente que se llamaba Pedro Aguirre Cerda, que él era profesor. Entonces aquí hasta estos años empieza a evolucionar como bastante bien. ¿Qué sucede? Y aquí viene como la otra cosa del colegio que nosotros tal cual lo conocemos. Nosotros conocemos esta, que es la escuela prusiana. Y nace efectivamente de la necesidad de que el obrero, ya estamos hablando de que ya empezó la revolución industrial en Europa, el obrero necesita dónde dejar a los hijos. Primero, esa es la número uno. La segunda, las mismas fábricas necesitan seguir generando obreros. Por lo tanto, como dice Agnóstico, efectivamente, las escuelas son criaderos, y lo digo con alta responsabilidad, trabajo en una, trabajo en dos, son criaderos de ovejas, literal. Por eso, porque como dicen, hay un horario de entrada, hay un horario de salida, hay un horario de almuerzo, hay un horario de recesos. De Tocan el descansos y timbre, todo. tocan el timbre, y es una cosa impresionante Sí. como yo estoy en la sala y puedo estar haciendo una clase súper entretenida, pero suena el timbre y los niños ya se descolocan absolutamente. Eso es un condicionamiento a lo Pablo, no sé, así impresionante. Y nos ha pasado a todos, o sea, yo no voy a decir que yo nunca estuve en ese rango porque también todos lo vivimos. Ahora, ¿qué es lo, no sé, quizás qué es lo interesante? Que yo también trabajo en una escuela fuera del sistema. Yo trabajo en un colegio del Estado, pero también trabajo en un colegio que es de metodología Montessori, que está fuera del Estado. Estos colegios no están reconocidos por el Ministerio de Educación. Eh, y yo creo que esos colegios sí evolucionan, estos colegios que están como fuera de la norma, porque son colegios que se atreven y dicen, bueno, aquí nosotros no vamos a hacer lo mismo que estamos haciendo, y de hecho en la premisa de estos colegios es nosotros estamos generando gente pensante. Sí, me Porque los, parece que es súper adecuado traer la conversación, ya que lo nombras, exactamente eso. Que pienso que la única, digamos, la única opción que ha surgido en el mundo, pienso yo, tú me corregirás, a esta educación que ha sido como tan anticuada o bueno, así, tan cuadriculada como dije antes, es precisamente eso, ¿no? La educación Montessori. Si quieres, puedes explicarnos un poquito cómo funciona, cómo es y la diferencia, que me parece brutal, me parece súper interesante. bueno, a ver, ya, a ver, veamos un poco antes de llegar al Montessori. Yo creo Dale, que dale. tenemos que también pensar de que las escuelas y los currículums escolares de todos los países, en especial de Latinoamérica, están construidos por bancos. Acá en Chile, el currículum que nosotros enseñamos está dictado por el Banco Central. ¿Por qué? Porque hace muchos años Chile necesitaba mucho dinero, el banco les dice que yo te voy a prestar la plata, pero tú vas a enseñar esto. Y es ahí donde, por ejemplo, en nuestros currículum o en los colegios desaparece lo que es la educación cívica. Eso está interesante, mira, no sabía. Y tiene mucho Desaparece la... sentido. O sea, ahora que lo dices y lo pienso, me pongo a pensar, por ejemplo, las materias que son dictadas, ¿no? Tipo Claro, economía, tipo contabilidad, tipo, yo qué sé, matemáticas. ahora yo creo que una cosa interesante como que y que han hecho los profesores, porque al final hay muchos profesores y el gremio en sí yo creo que tiene súper claro lo que está haciendo. Y también nosotros mismos somos súper críticos de nuestro mismo trabajo. Acá en Chile sobre todo, nosotros sabemos que hay cosas que no podemos enseñar o que no podemos ir más allá o que simplemente no vas a tener el apoyo de tu colegio si tú quieres hacer otro tipo de cosas. Hay colegios que sí los permiten, hay colegios que sí dan un poco más de libertad, Pero, por pero hay ejemplo, otros o sea, ¿te ha pasado que has propuesto una idea de que quiero enseñar esto y no te lo han permitido? sí, ¿Cómo que? hay colegios que son súper academicistas y que lo único que requieren es la nota. Ujú. No, tú le vas a enseñar esto sale en el currículum y tú tienes que enseñarle, no sé, ya tienes que enseñarle el verbo to be. Oye, ya, pero yo quiero enseñarles a formar una oración completa con eso. No, 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 Ok. porque el currículum dice que tú tienes que enseñarla a memorizar y ya está. Ok, ya, lo entiendo. Entonces, igual nosotros los profesores también generamos muchas habilidades. O sea, yo ahí también un poco defiendo los colegios, entre comillas, tradicionales, porque obviamente están, o sea, más que todo el hecho de que aprendiste a sumar, también desarrollas habilidades. O sea, eso también es súper importante y no hay que dejarlo de lado. Los profesores sí desarrollamos habilidades. La forma en que las estamos desarrollando quizás sí son anticuadas y ya no sirven, y estamos todos claros con eso. Pero efectivamente el modelo como escuela que nosotros conocemos ahora funciona. ¿Funciona por qué? Funciona para la sociedad. Tú necesitas una guardería. Necesitas que el niño esté de tal hora a tal hora en el colegio. ¿Por qué? Porque tu papá o tu mamá necesitas ir a trabajar y necesitas que alguien te cuide en esos horarios de trabajo al niño. Entonces ahí está. Por eso es tan terrible cuando los profesores se van a paro.
Por eso generan tanto desbalance en un país, porque te vas a paro y tienes un montón de gente que no tiene dónde dejar a su hijo. Claro, Entonces ahí tienes ese trabajador que ya no puede ir al trabajo porque tiene que cuidar al hijo. claro. Ahora, volviendo con el tema de la metodología Montessori, tenemos que pensar que también la metodología Montessori es tan antigua como la escuela prusiana. Ok. Ya no es algo que sea nuevo, no es algo que les diga, miren, sabe que esto se desarrolló, no, ya no me acuerdo en qué año, No, antes de mucho tiempo. la prusiana es esta que hablamos que lleva muchos años, ¿sí? Es esta normal que Ya, conocemos todos, ¿sí? puta, no sé, yo sé que esta señora lo hizo antes de que llegara Mussolini al poder, que no sé en qué año fue, ¿ya? Ok. Pero la metodología Montessori parte por María Montessori, y es que esta mujer es una doctora, en sus tiempos obviamente súper vanguardista, mujer estudiando medicina en Italia, ya eso ya era rupturista. Claro, eso ya es una locura en ese tiempo. Y ella lo que decide un poco, ella estaba estudiando medicina, se quiere especializar por psiquiatría y se va a hacer como su internado o su práctica a un como un psiquiátrico. Y ella es súper duro, pero lo trata así. Ella en su libro habla de los niños imbéciles, ¿ya? Es bien duro, pero los trata así. Bueno, Ok. ella y se va a este pabellón de los niños imbéciles y ella decide ver a estos niños y dice, y ella como que decide de que no son tontos. Y ella crea, y eso es lo interesante del método, ella crea en base al método científico, o sea, esto todo tiene pruebas científicas, no es que ella se le haya, ay, es que es bonito hacer los cubitos rosados, entonces van a ser rosados. No. Esto tiene todo un costo científico detrás, así que la verdad es que es súper interesante, y ella logra enseñarle a estos niños que eran imbéciles y que no eran incapaces de aprender en la forma normal. Ella demuestra que estos niños pueden aprender de la misma manera. Lo que, entre comillas, abre un poco esta idea de que todos aprendemos de forma distinta, ¿no? O que todos tenemos una habilidad más desarrollada que otra. Entonces, se genera este método Montessori. Y este método Montessori, para hacerlo como bien resumido, habla mucho acerca de la autodisciplina, de la decisión. O sea, yo decido estudiar matemáticas porque la verdad es que quiero estudiar matemáticas, me interesa. Que eso Pero me yo parece como súper interesante. pero yo como guía o como profesora, yo no te voy a obligar, no te voy a decir, mira, es que de tal hora a tal hora tienes que tener matemática. No, yo no te voy a obligar a eso. Mi trabajo como guía, o sea, si se los planteo así, mi trabajo como guía es yo mostrarle y decirle, oye, pero mira, la matemática es entretenida. Oye, mira, te voy a presentar esto. Oye, mira, te voy a presentar este material que quizás te pueda interesar. Lo mismo en historia, lo mismo en lenguaje. Entonces los niños van decidiendo van decidiendo lo que quieren estudiar. Y obviamente el trabajo de nosotras las guías es que obviamente estos niños abarquen todo el currículum que corresponde, pero de una manera un poco más amable. María Pero Montessori. uno de los puntos re importantes es ese que acabas de mencionar, ¿no? Que como tal no hay una figura de profesor, que es como la figura de una persona que como que manda y ordena y todos deben guardarle como respeto, sino la palabra que tú utilizas, ¿no? Es más como una guía, es más como una persona que te orienta o que te lleva, que te muestra cosas, que te dice, que lo que tú decías, mira esta materia, esto existe, puede hacerlo por este lado, porque todo existe, ¿no? Y si tiene alguna pregunta, pues me pregunta, pero no es como que voy a ordenarle hacer X cosas. Y lo interesante de esto es que también la visión del niño, en un colegio normal nosotros vemos al niño como que no sabe nada. En cambio, en una educación Montessori, nosotros entendemos que el niño tiene las capacidades de entender todo. Y de hecho, María Montessori dice que el niño es el maestro. O sea, ella asume que el niño sabe todo lo que tiene que saber, solamente que tú necesitas descubrirlo y ese es el trabajo de nosotros, los adultos. Pero también está en nuestro trabajo enseñarle a este niño a desenvolverse solo en la vida. Ujú. Porque si tú te vas a un colegio tradicional, el niño no es capaz de pensar, oye, y yo lo vivo, saca tu Claro, cuaderno, saca tu lápiz, saca tu libro, sí, abre la lo página que hay que tanto. decirle Ya, todo. tienes que estar constantemente dando órdenes. En cambio, cuando trabajas en el otro método, ya es otra cosa. ¿Tú has trabajado en ese otro método? Es que yo llevo 7 años trabajando como guía Montessori. Ah, sí, súper interesante. Sí, yo Yo no llevo, sabía. mi formación pedagógica comienza con ser guía Montessori. Ok. Yo después, por O sea un que tú tema ya trabajas en los dos. En ese momento estás trabajando en los dos. Como con sí, los pues dos. un profe siempre va a tener que trabajar en más lugares. Un profe aquí. Pero claro, Pero está súper interesante eso, porque me gustaría saber, por ejemplo, qué diferencia tú puedes notar como tal en el desarrollo del niño
a medida del tiempo, es decir, en los primeros años o ya cuando está llegando a la adolescencia, o sí, pues cuando ya casi va acabando el colegio. ¿Cómo ves ese desarrollo como tal de la persona, hablando como tal del ser humano, pues de una persona como tal? ¿Cómo es el desarrollo en un tipo de metodología y en el otro? Pues ya nos contaste, por ejemplo, algo de que, bueno, en uno como que estás aprendiendo a recibir órdenes casi, y en otro es más libre, pero como que otras diferencias, o cómo Yo puedes creo verlo. que una de las cosas como interesantes que yo veo en los chicos, a mí me ha tocado como eh, entre comillas, los 2 cuartos medios, los 2 últimos años, eh, eh, los de colegio tradicional tienen como esta mentalidad como de un poco de producción, ¿no es cierto? Un poco de voy a producir, necesito encontrar pegada pronto, tengo que estudiar algo, lo que tengo que estudiar me tiene que dar plata, porque si no, no vivo. Es como esa un poco la mentalidad. También yo los veo con mucho, a ver, el miedo a enfrentarse, a salir del colegio y enfrentarse al mundo es por igual, ¿no? Son adolescentes y da lo mismo el sistema en el que tú los tengas, esa ansiedad y ese miedo y Es el mismo. el mismo. Ahora, ¿cuál es la diferencia en la actitud con la que van a enfrentarse? Los de colegio tradicional, yo siento que muchas veces tienen mucho miedo, están muy inseguros. El colegio tradicional tiende a generar una sensación de, no sé, Germán se sacó puras malas notas en inglés, entonces Germán va a salir del colegio y va a entrar a la universidad y va a estudiar con la sensación de que él no aprende inglés y que no es capaz de aprender inglés. Por otro lado, los chicos de la metodología Montessori probablemente quizás tampoco les fue tan bien en inglés, tampoco engancharon mucho con el inglés, pero tampoco salen con esta idea de yo no lo voy a aprender nunca, sino que salen con esta idea de, bueno, no lo aprendí ahora, pero lo voy a aprender después. Ok, No se limitan. Y eso es algo súper interesante. claro. Tampoco son chicos competitivos. Esa cosa de, pucha, no sé, voy a poner ejemplo acá de notas chilenas. Acá la nota máxima es un 7, la peor es un 2. Entonces, está siempre como esa competencia. ¿Ay, qué nota te sacaste? Ay, me saqué un 7, ay, Ah, me saqué un 5, ay, me saqué un 6. En cambio, como la metodología Montessori no se evalúa con notas, no le pones número, entonces los chicos no tienen esta competencia. Por lo tanto, para ellos la visión es, yo tengo que aportar a mi sociedad. Un poco como Paulo Freire también, no sé si lo han leído o conocen un poco de la no, no metodología de lo él. conozco. Bueno, Paulo Freire él generó una escuela, obviamente es mucho más contemporánea que Montessori, pero él plantea el hecho de que el estudiante es un objeto, o tú eres una persona en sociedad. Por lo tanto, no es que tú estés trabajando para ti, sino que tú también tienes que aportar a la sociedad. Entonces, un poco también se plantea eso, el hecho de que educar para la paz, María Montessori siempre dice, nosotros buscamos paz, pero no estamos educando para la paz. Sí, yo iba precisamente a mencionar una frase de un pensador, no sé si sea ella, que recuerdo que decía, decía algo así, o sea, si queremos paz en el mundo, tenemos que educar para la paz y Es, no para la, la guerra. es María Pero en las Montessori. instituciones se está educando, ok, dice, y la base de la guerra es la competencia. Y Mm. estamos educando para generar competencia de manera absolutamente competitiva, por lo cual jamás se va a generar paz. Lo decía un pensador, la verdad no recuerdo ahora quién fue, pero tiene que ver un poco con lo que tú estabas diciendo que decía ella también, ¿no? Es como educar para paz y también lo que tú decías antes, que también hay mucha competencia, lo que tú decías, todos están casi en constante competencia para ver quién saca mejor nota, quién tiene el primer puesto, quién saca las mejores menciones. Bueno, si lo piensas así como muy rápidamente, la escuela prusiana, que es la que nosotros conocemos ahora, Ujú. nace de cómo se generaban los regimientos en Prusia. Entonces, al final, si lo piensas, nosotros estamos casi en una academia militar, Sí, claro. que está generando militares. Claro, había una reflexión también súper interesante que me acabo de llegar ahorita y era quien decía, ¿han visto un colegio? Un colegio, cuando salen al patio, normalmente tienen un patio de recreo, o sea, normalmente en las ciudades, está rodeada con muros, muros súper altos, y a veces estos muros tienen algún tipo de alambrado, algún tipo de seguridad, o a veces simplemente pues son muros altos, y dicen qué similitud tan grande que hay con una cárcel, donde pueden salir los reclusos y hay unos muros muy altos con seguridad para que nadie se escape. Y yo decía, wow, o sea, es increíble porque los niños pueden salir a descansar dentro de la estructura como tal, de la institución, como limitándolos, ¿no? Como ustedes no se pueden salir de estos muros, ¿no? Porque, sí, o sea, es como, o sea, no sé, me impresionó ese ejemplo, ¿no? O sea, esa similitud con una cárcel. Sí, yo creo que al final todos crecimos, yo creo que ustedes también, nosotros fuimos educados bajo ese concepto. Da igual. Y es súper difícil también salir de ese concepto.
es muy complejo. Por ejemplo, si yo lo veo en mi propia familia, yo tengo tíos que me dicen a mí, oye, pero tu colegio de hippies. Y digo, no es un colegio de hippies, Ok, no es un colegio de el hippies, Montessori, claro. es un colegio donde yo también estoy educando a niños y estoy enseñando lo mismo que puedo estar enseñando en un colegio normal, Yo veo pero de como, forma distinta. yo digo como, eso ya es como más a nivel personal, eso sí ya es como muy, muy mío. Yo siempre sentí cuando salí del colegio, cuando comencé a estudiar pues en la universidad, y yo siempre desde ahí tengo una frase que puede ser muy fatalista y acepto que es muy fatalista, pero yo casi siempre digo, el colegio a mí prácticamente no me sirvió para nada, o sea, fue como casi como una pérdida de tiempo. Obviamente estoy siendo muy fatalista porque de alguna manera tiene que aportar y tiene que enseñar cosas, pero como que primero que todo, o sea, hablando desde el concepto religioso, Colombia, lo hablábamos ayer o hace 2 días en un podcast con Germán, o sea, lo que es América completo, junto con España, como es la región hispanoamericana, tiene unos índices de catolicismo y de religiosidad o de cristianismo tremendamente altos. A mí, personalmente, lo que me pasó fue que yo no estudié en un colegio religioso, fue un colegio normal, X como cualquiera, pero todos los profesores eran religiosos, o la mayoría, supongo yo, nos hacían leer la Biblia, o sea, íbamos como con todo regido como por el catolicismo, y lo feo, digamos, en mi perspectiva, es que, claro, yo salía del colegio, era igual, mi familia es absolutamente religiosa, cristiana, mis vecinos eran todos cristianos, la sociedad es cristiana, Bogotá era cristiana, Colombia es cristiana, y al final, claro, casi Latinoamérica completo, en su gran mayoría, pues es cristiana. Entonces me pasaba a mí que muchos de los conceptos que me daban pues eran basados en la Biblia y en Dios, y también cuando se salían de esos conceptos, mucha información pues era equivocada. Entonces también me acuerdo que en ocasiones suelo tener muy buena memoria para ciertos datos, ciertas cosas, y recuerdo cosas que estaban muy mal enseñadas. Es decir, a mí me enseñaron cosas como que, por ejemplo, un rayo se generaba porque habían dos bloques de hielo gigantes en el cielo, chocaban y generaron un rayo. Y yo me quedé con esa idea toda mi vida, o sea, toda mi vida pues hasta ese momento, como hasta la adolescencia. Y un montón de datos, es decir, como por ejemplo, alguna vez pregunté si cortando una lombriz, la lombriz le dolía, y me acuerdo que yo recibí fue una burla de la propia profesora de biología, y después todos se burlaron en mi colegio, y yo dije, pero ¿por qué? Yo dije, no, no voy a volver a preguntar en mi vida nada. Todas esas Malas preguntas y todas prácticas estas, pedagógicas. perdón. Malas prácticas pedagógicas. En eso. Sí, no, sí, total, total, o sea, y lo recibí de muchos profesores, o sea, toda esa instrucción que está basada también mucho en la religión, toda esta mala información, que yo tuve que llegar, gracias a todo eso, es que yo llegué a esta conclusión de mi colegio no me sirvió absolutamente para nada, porque cuando arranqué precisamente a estudiar en la universidad, que esa historia la conté ya para otro tema, y es que comencé a estudiar ingeniería, por ingeniería pues comencé a ahondarme en temas de matemática, temas de física, comencé a conocer la ciencia, y me di cuenta que todo estaba mal, que todo lo que me ha enseñado estaba mal. Es decir, me tocó comenzar a precisamente tomar esas preguntas, esas dudas que me quedaron, como me quedaron mucho, muy presentes. Y me di cuenta que, por ejemplo, responder la pregunta de si una lombriz le siente dolor al cortarla, wow, tiene un montón de respuestas, tiene un montón de conocimiento que te lleva atrás de eso, o sea, de ver un sistema nervioso, de ver la evolución del sistema nervioso en diferentes tipos de animales, de ver qué es la sensación del dolor, cómo es la interpretación del dolor, qué tiene que ver un sistema nervioso con una característica o un concepto como tal, dicho de un dolor. O sea, hay un montón de información que se puede hablar de eso y yo dije, wow, qué pregunta tan interesante la que yo hice, pero en esa ocasión fue la profesora de biología la que ridiculizó mi pregunta. Entonces, y además con toda esta base religiosa y de Dios, que también con el tiempo esto también lo conté, se lo conté en un video que está en YouTube para los que quieran ir al canal y verlo. Es que siempre damos una dosis de spam en el podcast. Y allá lo contaba, y es decir, también una base educacional que está basada absolutamente en religión y en Dios, pues al final todo está mal. Porque ahí sí como el capítulo de Los Simpsons, ¿no? Es como quién es el creador del cielo y de la tierra, Dios. Y el del trueno, Dios. ¿Y quién contra los mares? Dios. ¿Y quién creó al hombre? Ah, yo sabía, Dios. Sí, bien. Es como, pues es no saber nada en la vida. Pero sí, bueno, se me olvidó el tema al que iba, pero bueno, es decir, eso la conclusión era esa, es como decir casi el colegio a mí no me sirvió para nada, y pienso que es como muy diferente en esa otra perspectiva que tú dices, en la cual pues el alumno está escogiendo que estudiar o que crea sus propias capacidades para estudiar algo, ¿no?
no sé, seguir una línea de conocimiento por algún lado. Te iba a preguntar en ese aspecto, por ejemplo, la parte artística, ¿cómo la ves? Se explota más la parte artística en el sistema Montessori? Es que hay una, no sé si se explota más, porque va a depender siempre si el estudiante quiere hacer algo artístico. Pero si Realmente, lo quiere, se hay explota chicos que sí, esa habilidad. que quieren estar todo el rato tocando música y lo pueden hacer. Exacto, porque en el colegio formal conozco muchas personas que son, en este momento, son músicos, son pintores, son artistas, y casi que tienen una percepción con la mía, pero pues desde su perspectiva, y dicen, me daban una hora de música en la semana, y a veces el profesor me enseñaba a tocar flauta, y decía, pues que qué desperdicio de talento, ¿no? De una cantidad de niños que pudieron haber sido grandes músicos, o pintores, o etcétera, y pues claro, por estar dándole todo el montón de materias, como tú decías, como estructuradas, porque tienen que darle esto y esto y esto y esto, pues sus habilidades artísticas quedaban como un poco rezagadas. Pero es que igual tenéis que pensar que los colegios así cumplen su función. Ujú. O sea, si lo piensas, el hecho de que tú, de que a ti o a otras personas no les haya funcionado el colegio, no quiere decir que otras personas no. Ya no. El colegio cumple su función y la función es generar personas medianamente con una instrucción más o menos buena o más o menos mala, pero instrucción al fin y al cabo, y que puedan salir al mundo y que puedan enfrentarse de alguna manera a este mundo. Y este mundo no está hecho, y eso es verdad, no está hecho para esta gente que está fuera del sistema. Estar fuera del sistema es sumamente complejo y sumamente complejo incluso para las familias que participan de estos colegios porque son muy criticadas de afuera. Entonces, al final no es tan fácil, no es bonito decir, o no es tan lindo decir, ah, voy a sacar a mi hijo, no lo voy a tener nunca en un colegio tradicional, y lo voy a tener todo el tiempo en este colegio que es tan amable y todo, pero también tienes que pensar que ese niño también en algún momento va a tener que enfrentarse a este mundo. Ujú. Y es ahí donde tú tienes que también ser un papá o ser una familia lo suficientemente consciente de decirle, bueno, tú estuviste en este ambiente, que está muy bien, que está muy lindo, aprendiste todo lo que tenías que aprender, pero bueno, se te viene esto otro. Entonces también tienes que pensar que el colegio en sí cumple su función y la cumple bien. O sea que tú estás más de acuerdo con la educación tradicional que con la Montessori, por No, ejemplo. a mí no me gusta la educación tradicional. Si yo tuviera un hijo, no lo pondría en un colegio tradicional. Sin embargo, sí siento y sí creo que, entre comillas, como institución cumple la función que le pide el Estado. Ahora, Vale. lógicamente tú, o sea, yo soy una persona que no me cae muy bien el Estado. Ok. Entonces, obviamente, y creo efectivamente, porque estoy dentro del sistema, que hay muchas falencias dentro de este sistema y creo que se le puede dar una mejor educación a otro niño, pero también entiendo que a este niño lo tengo que preparar o tengo que de alguna manera yo, como apoderado, como papá, lo que sea, como mamá, prepararlo y decirle, bueno, esto es así en el colegio, pero también va a ser de otra manera en otro lado. Entonces, aparte de estar generando esta persona que va a ser bien formada y que va a tener bien sus valores y todo, también tenés que enfrentarlo para que te vas a topar con, tú eres uno entre 20. Entonces tienes también que saber enfrentar eso. Claro, porque me pones a pensar que quizás una persona que haya sido educada pues toda su infancia de esta manera es lo que decíamos ahora, justo lo que tú decías, ¿no? Justo se va a encontrar con una empresa y con un jefe que sí le va a dar órdenes, que sí va a tener un horario, que tiene una hora de almuerzo, que tiene que salir y entrar. Y es lo que tú decías, ¿no? Pienso que va a ser un choque súper fuerte para esta persona porque dice, wow, esto es, que No, son no son, competitivos, que están compitiendo con todos los empleados, porque al final las empresas son exactamente igual. Eh, no son choques tan grandes para ellos, lo manejan bastante bien, pero es ok, también porque los mismos guías y los mismos colegios trabajan esto. Ya trabajan esto de que el mundo es el mundo. ok. Entonces, al final no tienen choques culturales y son bastante exitosos los niños. ¿Por qué? Porque tienen otra mirada de la vida también. Pero entonces sí está, o sea, sí hay ventajas en estudiar en un colegio Montessori. Digamos, Por a supuesto. nivel así de decirlo al final, ¿tú cuál crees que sería mejor entre los dos? Porque tú dices, claro, desde el Estado, o sea, de la educación formal, o sea, la que se conoce ya, también funciona y también está bien. Que igual yo también quería decir algo con respecto a eso, y por ejemplo, digamos, por lo menos a nivel Colombia, eso sí no sé si pasa, pero creo que pasa en otros niveles de Latinoamérica, gente que sale graduada y sale con un nivel de educación, o sea, no saben casi leer, no saben lo básico, apenas saben lo básico en matemática,
no saben, o sea, salen con un montón de preconceptos súper equivocados de todo, o sea, es decir, mucha gente no sabe casi lo básico, o sea, no sé, no sabe las tablas de multiplicar, leen con dificultad, no por problemas de ellos, sino por problemas que no aprendieron a leer bien, no aprendieron los conceptos súper básicos de lo que sea, no, jamás se aprendieron y son graduados. Y uno dice, Pero es wow, o que ahí tú sea, tienes, pero es que ahí tú tienes que ver el contexto también en el que viene la persona. Tú no eres solo tú. Tú no eres solamente agnóstico. El agnóstico no fue solo al colegio. El agnóstico tiene una familia, tiene una sociedad. Germán también fue al colegio, también tiene una sociedad, también tiene una familia. Y si esta familia a Germán le dijo toda la vida que en realidad, ¿para qué vas a aprender inglés si total aquí en Colombia se habla español y tú tienes que trabajar en Colombia? Entonces, ¿tú crees que Germán va a querer aprender inglés? ¿O le va a dar una importancia al inglés? No, eso no va a suceder. Y eso yo lo veo mucho. Yo soy profesora de inglés y trabajo en un colegio de bajos recursos, donde tengo papás que lo único que quieren es que los niños salgan luego del colegio para que se pongan a trabajar. ¿Para exacto. qué? Para que se salgan a trabajar para que puedan aportar en la casa. Y ese es el fin. Pero es donde Entonces, yo digo que hay como un problema, o sea, hay un fallo. No, no sé cuál sea el fallo, pero hay un pero fallo porque, ese es un fallo mucho más grande a nivel social, a nivel de país. Yo creo que a ustedes en Colombia les claro, pasa es lo que mismo. debe ser algo grave O porque, sea, por ejemplo, eso ya no es responsabilidad del colegio, es un tema de responsabilidad de Estado, de sociedad completa. porque, por ejemplo, Sí. en el ejemplo que pones, vamos a aquí en Colombia, sí seguro que en Chile pasa igual, vas a un colegio de ricos ¿Mm? y la educación es igual, la formación es igual, casi que el currículum es igual, pero, y así esta persona y en la familia le digan, a mí no me interesa estudiar inglés y me vaya a estudiar inglés. Eh, Y es esta que no gente es sale verdad. con unas calificaciones a nivel de hecho saben hablando inglés. Y ellos salen diciendo, tengo amigos que me dicen, yo nunca quise aprender inglés, odio el inglés, me parece una porquería, pero el nivel de exigencia o el nivel de XX es donde está el fallo que no sé, y hablan inglés súper bien. Y uno dice, wow, pero por lo menos usted o sea, lo odia, pero lo aprendió súper bien. Y casi que salen instruidos en muchos campos. Pero eso no quiere decir nada. Acá en Chile, y yo creo que no sé si en Colombia pasa, pero acá en Chile la educación de la gente pobre no es lo mismo que la gente rica. La gente rica está y es educada para ser jefe, para ser dueño de ciertas cosas. La gente pobre, que es con la que yo trabajo, son niños que son enseñados, tanto en su casa como en los colegios, a hacer caso. Eso es el tema. Entonces, al final, no reciben la misma educación y no la van a recibir. A menos que, no sé, acá en este minuto, que hagamos explotar Chile y lo hagamos de nuevo. ¿Ya? Sería como la única forma en que tú quizás podrías lograr una educación, mira, es como lo que ya no me acuerdo cómo se llama el sociólogo, pero él dice, la única forma en que tú tengas una educación igual para todos es literalmente destruir todos los colegios y armarlos todos igual. Y esa es la única forma que tú vas a lograr de que Bourdieu, así se llama el sociólogo, ¿Cómo Bourdieu. se llama? Bourdieu, no me preguntéis cómo se escribe. Ok. Él habla de eso, él emplea este término, el capital cultural, el capital espiritual, el capital artístico, bueno, un montón de cosas. Y entre eso está esto que él dice que tú, agnóstico, no sé, voy a ponerte un ejemplo, tú agnóstico vienes de un barrio bajo, Germán viene de clase media, yo vengo del muy rico. Y acá nosotros estamos conversando. Y si bien nosotros podemos acá tener una conversación, pero la verdad es que nosotros nunca nos vamos a sentir cómodos o vamos a estar, entre comillas, vamos a entendernos los tres. Porque los tres venimos de lugares capitales culturales distintos. Ujú. Sucede lo mismo acá. El capital cultural de la gente de arriba es otro nivel, Sí, es otra otro cosa, mundo, otra otro cosa. mundo. En No, cambio, y la que, gente con la que yo trabajo es gente que tiene un capital cultural así de pequeño. Y si tú logras que un estudiante se dé cuenta de que quizás puede aprender inglés porque es una herramienta que le puede ayudar con el trabajo, porque ni siquiera tú le vas a plantear el hecho de que ese niño vaya a viajar por el mundo. Eso no es un planteamiento para ellos. Si tú se lo planteas, los niños lo único que te van a decir es, pero profesora, ¿para qué me dice eso si usted sabe que yo nunca voy a salir de Chile? Esa es la mentalidad que tienen. Y te estoy hablando de una respuesta de un niño de 11 12 años, que tiene súper claro para dónde va su vida, porque sabe dónde nació. Lo que es bastante terrible, porque obviamente las oportunidades deberían ser iguales para todos, pero no lo claro. son. Entonces, al final, si tú piensas,
en este niño, que quizás tú puedes tomar a este niño, becarlo y llevarlo a un colegio Montessori, la verdad es que si no tiene en su entorno a gente que apoye con esta educación, da lo mismo que lo tengas en un colegio Montessori, el niño no va a funcionar ahí. Suena triste, suena fuerte, pero no va a funcionar ahí. En cambio, este niño sí va a funcionar en otro colegio, donde le dan lo que la familia o la sociedad siente que necesita. Y suena súper terrible, porque la verdad es que María Montessori plantea su método para todo el mundo. Y de Claro. hecho ya dice, esto debería ser gratuito para todos. Pero no lo es, y tiende a ser un colegio, tiende a ser una educación bastante elitista hoy en día. O sea que Entonces, tú dirías, pues, igual que me adelantaste un poquito a lo que te iba a decir, pero tú dirías, o cuál dirías más bien, que es la solución para que haya una educación, o sea, lo que tú, o sea, como que pienso yo en mi imaginación así de mundo perfecto, de que todas las personas se hagan bien educadas o bien instruidas no sé, toda la población de Colombia, toda la población de Chile. O sea, ¿crees que hay que hacer un cambio en el sistema educativo, en la estructura de la educación como tal? ¿O crees que es primero, imposible? ¿O crees que es un cambio más social? ¿O crees que es social y educativo? ¿O yo cómo, creo cómo lo que, ves? no, yo creo que tienes que hacer un cambio social. Yo creo que tienes que hacer un cambio social primero. Si no haces un cambio social, da lo mismo. Si tú tienes a la misma señora que piensa que sacarse puros 7 es lo mejor que puede pasarte en la vida, entonces no sacas nada, seguís en lo mismo. Y siempre va a pasar. Y yo creo que Latinoamérica es los reyes de eso. Latinoamérica, ay no, que hay que poner, no sé, esto, que hay que hacer esto, que hay que poner esta ley, que hay que poner esta ley. Pero si no estás cambiando la base de Claro, cualquier cosa, da absolutamente lo mismo lo que tú hagas en cualquier colegio, plantees cualquier ley, quieras implementar cualquier programa, no, nada de eso te va a funcionar si tú no cambias la cabeza de las familias. Al final uno tiene que pensar que así como tú dices, Latinoamérica es un país de familias, ahí la familia es lo mejor, ¿ya? Y es así. o sea, Entonces, ¿cuál crees tú que sería ese cambio social? ¿O a dónde debería ser enfocado? hacia las familias, Como tal, hacia las hacia, familias. hacia la Como, sociedad, decirle a la señora, oiga señora, ser profesor no es ser pobre, lo que es verdad. Pero yo, que tengo un primo que está estudiando ingeniería, yo soy la pobre, pues soy la pobre de la familia, mi mamá, que es profesora también. Nosotros somos los pobres de la familia, a pesar de que nosotros tenemos nuestras cosas, nuestras casas, todo lo, pero nosotros, la misma familia de nosotros no da valor a nuestra profesión, que desde mi punto de vista debería ser la más importante, claro. porque sin nosotros no existe nada más. Es que yo también veo ahí un problema que también pues, es que es sistemático. Porque, por ejemplo, eso, o sea, los profesores ganan súper poquito. Creo que pasa en Chile, creo que pasa en Colombia, creo que pasa en toda Latinoamérica, pero súper poquito, por lo menos acá en Colombia, en un colegio, pero ganan súper poquito. Y uno dice, y claro, tampoco le ponen a veces mucho cuidado al currículum con el que sale un profesor. Entonces son dos cosas. Pues también como le pagan poquito, pues tampoco le pueden exigir un montón el currículum y es como una lógica casi circular. Tampoco como tiene mucho currículum, también no le pueden pagar mucho, pero es que exageran con los salarios bajos. Y uno dice, wow, o sea, una persona que gane tan poco, que sea como que sea tan importante en el desarrollo de pensamiento o de cultural o social de una persona, o sea, está a cargo de criar de una, no, o sea, al tiempo tiene como, no sé, 30 personas que criar. Y pienso que desde ahí ya hay un problema, o sea, hay un problema gravísimo, que es el tema como están el simple pago que reciben los profesores. Que, por ejemplo, había un país, no me acuerdo, de estos típicos que son perfectos, como Suecia, Holanda, no me acuerdo cuál, que tenían como salarios para profesores tremendamente altos, es decir, como, no sé, ganan $3,000 un profesor y es de los salarios más altos que hay. Entonces, obviamente también el profesor, pues primero va a tener mejores posibilidades de, no sé, educarse más, crecer más, y seguro pues también va a tener como esa recompensa o esa posibilidad de decir, ok, yo amo, estoy haciendo lo que amo, pero más encima tengo una recompensa que es bastante bien, pues también va a ser su trabajo mejor. Entonces pienso que también es otro problema que hay ahí, no sé qué opinas. O sea, pienso que como que hay un montón de problemas que hace que la educación esté mal, ¿no? Oye, pero Germán no querrá opinar algo, como que hemos hablado caleta nosotros Es y que él no está dice nada. dormido, la verdad. Y yo siento, Germán, como que ya estoy aburrida de escuchar a estos dos seres humanos hablar y no me dejan hablar a mí. Es que se pone aburrida. Pues Pero es es que que, están, pues el punto que veo que discuten, no sé si, digamos que lo que pensaba que se iba a plantear básicamente era, digamos, la educación como tal, el enfoque es, si usted ve la educación, todavía es muy dogmática, y usted inclusive lo planteó cuando habló de que la educación, por ejemplo, latinoamericana está muy ahí.
eh, asociada con la religión, en el sentido de que la religión ha tenido colegios por mucho tiempo y todavía existe. Y este pensamiento dogmático hace que la forma de, de asumir la ciencia, de asumir el conocimiento, es como de autoridad sencillamente. O sea, de aceptar como un dogma lo que se dice tal como está. Y el maestro funciona mucho de esa manera, ¿no? Le explica, pero solo repitiendo sin cuestionar, ni criticar, ni tratar de analizar lo que se está explicando. Y esto se ve en la educación tradicional. En la otro tipo de educación, al darle la libertad, pues hay la ventaja de que le permite que él tome decisiones, que él asuma el papel de educarse. Por lo tanto, él puede criticar lo que está aprendiendo, puede analizarlo y no lo acepta sencillamente, como lo hace un alumno común y corriente, que sigue una orden, que prácticamente le están dando una lección. Por lo tanto, él la va a asimilar y la va a aprender literalmente, no la va a cuestionar. Y este es el tipo de educación que podría transformar. Si hablamos de transformaciones sociales, sí hay que plantear la cuestión de que, bueno, sí, obviamente, pues es obvio que el entorno lo va a usted limitar, pero pues si usted no le plantea al alumno la posibilidad de que usted puede pensar diferente a su entorno, pues él no va a intentarlo. Entonces tampoco es decir, no, sencillamente no, si usted nace en un entorno pobre, no hay posibilidad de que salga ahí, porque si yo no le planteo la posibilidad de que sí existe otra opción, o sea, le quito ese pensamiento, pues por decirlo así, de pobre, pues entonces él no va a, a cambiar y no va a tratar de transformar su ambiente. Y eso es una crítica importante en la educación, porque pues obviamente se critica que el entorno no le permite a usted cambiar, pero pues si no se le plantea al alumno la idea de que usted tiene posibilidades, usted puede pensar diferente, que usted, con lo que decía, que sus padres no hayan leído nunca un libro, no implica que usted no pueda empezar a leer libros. Esas cuestiones hay que plantearlas para realmente una transformación. Si no, pues no, nunca va a ocurrir. Entonces el planteamiento de que es mejor escuela, yo creo que se enfoca en ese sentido. Si el método Montessori lo plantea de esa manera, pues es mejor. O sea, hay otra escuela que está pensándolo de esa manera. Si no, pues no, pues la educación va a seguir estando en el mismo planteamiento, no se va a transformar. Yo creo que una de las cosas más importantes también, aparte de como quitarle, entre comillas, como este pensamiento de pobre, de yo nací pobre y voy a morir pobre, también está el hecho de que socialmente, como la misma sociedad también le pone trabas a esta gente. Por ejemplo, también puedes tener un chico, ya, vamos a pensar, un chico que se dio cuenta de que quiere aprender y quiere salir de este círculo de la pobreza, pero de repente, ok, voy a entrar a la universidad y de repente te das cuenta, voy a plantear solamente temas acá en Chile y te das cuenta de que acá o tienes plata para pagarte la universidad o no tienes plata. Entonces ya ahí tienes el primer bache. Ok, entonces dice, no, voy a trabajar, ya, él dice, voy a trabajar y voy a estudiar. Entonces aquí tienes también otro bache y es como el hecho de, todos hemos estado en la universidad y el nivel de exigencia de la universidad es altísimo y más encima tienes que trabajar, o sea, ahí tienes una deserción de la universidad muy alta y es este chico. Además de que si ok, sigue este chico y dice voy a seguir estudiando y con esto me voy a pagar la universidad y lo está haciendo, pero de repente también tienes esta otra traba de la familia que te va a salir por atrás y te dice, oye, pero es que necesito que ayudes con la casa, necesito que ayudes con la comida, entonces ya esa plata que lo estás ganando para pagarte la universidad o el instituto o lo que sea, ya no puede ir 100% a eso. Entonces ahí ya vas viendo, o sea, en la misma sociedad, acá en Chile sobre todo, le pone demasiados baches. Y de hecho hay estudios y hay estadísticas súper terribles del INE, acá, que es como el instituto que hace estos estudios, de que la deserción de universidades y escolares en niños pobres es mucho mayor que la gente, por ejemplo, que sí tiene un apoyo de parte de la familia en términos, por ejemplo, económicos. O tiene estas familias que ya, ok, que ven que la educación puede ser una salida para, pero hay muchos chicos que no, que simplemente las familias no, quieren que el chico salga a trabajar, quieren que salga a trabajar y necesitan que dé plata para la casa y ya, y ahí se quedan. Y me ha pasado con muchos estudiantes que es muy triste, chicos súper capaces y que tienen ganas, pero la verdad es que
De repente dicen, pucha, profe, es que tengo que hacer esto, es que tengo que hacer esto otro. Empezó la pandemia y yo estaba a cargo del cuarto medio, que acá es el último año de colegio, y de repente de mis 40 estudiantes, 30 estaban trabajando. 30 ya tenían que trabajar porque los papás se habían quedado sin pega o los papás tenían que quedarse en la casa y ellos tenían que salir a trabajar. Y ya está. Y ahí quedó la escolaridad. Entonces, como yo creo que es socialmente. Si socialmente se le da la importancia que se le tiene que dar a la educación, tanto primaria, secundaria como universitaria, yo creo que las cosas podrían mejorar para todo el mundo. Germán ahorita iba a decir algo de o sea, no sé Me si lo quedó una entendí mal. duda con la cuestión de los dos sistemas, del tradicional y el Montessori. ¿Cómo es la validación finalmente para que usted ingrese a una universidad? ¿Le hacen un examen o cómo funciona ahí? Acá nosotros tenemos un examen que se llama, bueno, antes se llamaba la PSU, y ahora con todo el rollo que hubo, porque también hubo mucha gente que no la quería dar, y bueno, quedó como acá la embarrada otra vez, aquí siempre queda la embarrada. Eh, Ahora se llama PTU, que es la prueba de transición universitaria, que es transición, y tienes que dar esta prueba, que la verdad también es bien terrible porque es una prueba sumamente estandarizada. Entonces, los chicos, por ejemplo, los que están en los colegios Montessori, tienen que entrar a estos como los que se llaman preuniversitarios. No sé si ustedes también tienen una cosa similar allá en Colombia. Sí, o sea, tenemos preuniversitarios, pero son como casi voluntarios para que puedas pasar algún examen. Claro, es lo mismo. Acá los chicos, pero acá no son voluntarios y no son gratis. Ah, Tienes no, que acá pagar. tampoco son gratis, pero son voluntarios si tú Eh, quieres hacerlo. y bueno, y estos chicos tienen que optar por entrar a estos preuniversitarios para aprender a responder esta prueba, porque al final no tienen otra forma de ingresar. Hoy en día, yo trabajo con el presidente de la Asociación de Colegios Alternativos de Chile. Él es mi big boss, mi jefe. Y, y él está tratando de plantear, ahora que se está haciendo una nueva constitución y todo eso, se está intentando plantear de que los chicos que estén en cualquier método alternativo de enseñanza, de educación, porque hay muchos, tengan un sistema de validación distinto. Por lo mismo, porque los chicos trabajan de forma distinta. Entonces, que exista esta posibilidad de los chicos que o puedan optar por la prueba tradicional o puedan optar por un sistema de validación distinto. Pero eso, yo creo que... Ujú. Esa es la dificultad que yo estaba viendo, que no se estaba planteando. Porque claro, yo sí decía, claro, puede ser que usted pueda hacer un bachillerato, sí, la primaria en este nuevo sistema o en otro sistema diferente, pero entonces supongo que hay una validación finalmente para que usted ingrese a la universidad, porque pues eso ya está muy estandarizado también, digamos como en todo. Entonces, Sí, esa homologación era lo importante, como la duda que me queda. sí hoy en día hay como ciertos institutos que no te la exigen, pero las universidades, así como las más reconocidas, la Chile, la Católica, la Universidad de Santiago, todas esas que son como las más tradicionales acá, sí le exigen. ¿Qué otro? Ahorita Bueno, estabas hablando de que habían otros sistemas, aparte del Montessori bueno, que ya conocemos, ¿qué otros hay? Buah, de los que yo conozco, a ver, está el Montessori, que es donde trabajo yo, está el Waldorf, o se conoce también como Rudolf Steiner, que es un método alemán, que está Ujú. como toda esta cosa antroposófica, educación antroposófica se llama. Están las escuelas como las de Inglaterra, que son las Summerhill, están las escuelas... Pero ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿cuál es la diferencia de los otros dos sistemas que Mm, ya... yo la verdad es que no los manejo un poco el Waldorf, ya manejo un poco el Waldorf. El Waldorf es un poco más extremo que el Montessori. El Montessori tiene sus normas, ¿ya? Tiene normas el Montessori, ¿ya? Tiene normas, oye, no sé, la mochila tiene que ir ahí, tienes que esperar tu turno para tomar el lápiz, o sea, tiene ciertas reglas. El Rudolf Steiner, por lo que yo conozco, el Waldorf que se conoce, la verdad es que es como, desde mi punto de vista, es bastante más extremo y plantea que hay que mostrarle al niño el mundo hermoso. De hecho, los profesores o los guías que trabajan en los colegios Waldorf, una de las exigencias es que tengan bonita letra, que sepan tocar un instrumento, que puedan cantar, que puedan dibujar. O sea, tienen como, aparte de los requerimientos como de ser profesor, tienes que tener como estas habilidades.
porque yo sé que la premisa, pero insisto, no me lo manejo bien, así que no, aquí yo solamente diré lo que alguna vez leí y es que se le presenta al niño, o sea, tú también tienes que guiar al niño, pero aquí esto es mucho más libre. Si el niño no quiere estudiar, no estudia, y tienes que mostrarle al niño las cosas hermosas del mundo. O sea, básicamente como que eso, mostrarle el pajarito vivo, pero no le vas a mostrar el pajarito muerto. Una cosa así. Pero insisto, no sé bien, así que quizás ahí después pueden conseguir a alguien que maneje mejor el tema del Steiner. Yo, es lo Creo que... que ese sistema en Latinoamérica no sirve nada. Acá el niño No, sale y ve 20 muertos en la calle ya. por eso yo creo que, bueno, es un método que, bueno, ese método yo sé que se forma o se crea, porque Rudolf Steiner, que era, o Waldorf, ya no me acuerdo cómo se llama la empresa, tenía una empresa en Alemania que hacía cigarros y necesitaba como que sus trabajadores lo mismo, necesitaba que los trabajadores tuvieran un lugar donde dejar a los niños y él crea este colegio y lo crea, pero lo interesante de esta persona es que sus hijos, los mismos hijos del dueño de la empresa, iban al mismo colegio que los hijos de los trabajadores. Ujú. O sea, acá tenemos como esa visión de todos somos iguales. Pero eso es lo que yo sé de eso. Así que no, no puedo hablar mucho al respecto. Ok. Pero también hay toda una filosofía, está la medicina, perdón, la medicina antroposófica, está, yo sé que está la nutrición antroposófica, la educación antroposófica, hay muchas cosas. La línea antroposófica es muy, muy amplia, que se mezcla un poco. Sí, nosotros tenemos bastantes niños que vienen de estos colegios antroposóficos al Montessori, o viceversa, que se van del Montessori y se van al antroposófico. Ya nos estabas diciendo que otro conoces. Igual, como que a profundidad de pronto solo no conoces los otros y tanto. Mm, a ver, conozco un poco más al Paulo Freire, que Ujú. desde mi punto de vista me gusta más, pero es porque por todo el tema que a mí me gusta la cosa social y la cosa política y todo el tema. El Paulo Freire habla mucho acerca de que nosotros somos seres sociales y por lo tanto debemos aportar a la sociedad. Ujú. Y entonces nuestra educación, o sea, nosotros no nos estamos educando solamente para nosotros, sino que nos estamos educando para también servir a la sociedad. Entonces, como esa cosa. También tiene una visión súper política el Pablo Freire, no es para todos tampoco, pero está muy inserto en la sociedad, una de las formas de educación de ellos es vamos a crear un proyecto para la sociedad, vamos a crear, no sé, vamos a inventar un proyecto para los abuelos, vamos a inventar un proyecto para la gente que está en la calle, así es Interesante. un poco más la educación, porque él habla de una educación bastante social, él es brasileño. ¿Y qué más? Bueno, yo sé que existe la Escuela Libre de Summerhill, pero ahí yo no, no manejo nada. Sé que existe. Ok. Y están las escuelas, mmm, ay, no me acuerdo, la FER, algo así. También que son corrientes que han nacido de estas escuelas libres. Hay muchísimas, muchísimas. Pero las que yo conozco y son como oficiales y que tienen muchas escuelas alrededor del mundo son el Montessori, Waldorf y Paulo Freire. Ok. Son así como las metodologías como mucho más conocidas a nivel mundial. Ok. Germán, ¿va a decir algo? No, no, sí. A mí me Porque es encanta que que se traten de usted, lo encuentro tan lindo. acá en Colombia se Lo ven los... escucho y como usted digo, ay, ojalá mi estudiante me trataran de usted. Sí, sí, Pero que alguna vez. de hecho tengo una chica colombiana y que me perturba mucho porque yo le digo algo y me dice, sí señora. Y yo, Ah, no, sí, acá se utiliza mucho no el... me O por digas ejemplo, señora. cuando vas a No, preguntar algo, el su merced, sí. cuando vas a decir qué, cuando vas a preguntar algo, no dices qué, sino señor o señora. Sí, Ujú. me pasa que yo le digo, ay, pero no me digas señora, que me siento vieja. Así de que dice señora, entonces no, que haga tal cosa. Es muy Sí, yo le curioso digo, así que, no porque... sé, le digo, Catalina, por favor, no sé, Catalina, por favor, pon atención, sí señora. O sea, sí señora es como respuesta, sí señora o no señora, pero el señor o señora es como pregunta, como para decir, repítame otra vez, como señor, Sí, señora. también lo hace, también es como que dice, como que, no soy señora, no soy señora. Y nosotros y usted, sí, se suena bien raro para fuera, fuera de Colombia. No, pero suena como bonito, como que ahora yo lo he escuchado y era como, ay, usted, y yo, ay. Y acá todo el mundo es tú. Sí, 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 no, y en todos los países, es que solo los colombianos somos así, o sea, tú vas, no sé, pasas a Venezuela, Panamá, Perú, Ecuador, Argentina, todos, bueno, en Argentina es un poco más el voceo,
pero sí, somos los únicos que andamos con usted para arriba y para abajo. Te iba a preguntar, no sé no sé cómo estás de tiempo, porque me gustaría tocar un poco el tema político, pero sé que nos vamos a alargar un poquito. O sea, no, O, es tu podcast. no, por mí, por Germán, está bien, yo hablo por Germán. Es que, no sé, eso, podemos, yo no tengo drama, Listo, pero le quiero saber cuál es tu posición política o tu perspectiva política con respecto a Chile. Hay algo muy interesante, es que creo que están cerca elecciones, ¿sí? sí. En 2022, ¿puede ser? No, si ahora mismo, ahora el 19 de diciembre. Ah, ya, está excelente para hablar. Ah, lástima, el podcast va a salir ya después de eso, pero bueno, vamos a hablarlo. Cómo ves el futuro de Chile? ¿Cómo ves la posición política de Chile? Cómo ves el futuro? ¿Cómo ves si gana el candidato, que ahorita se me olvidó el nombre, si gana el candidato que representa a la derecha, que creo que hay uno, cómo ves el tema si gana él? No sé si por el lado de la izquierda haya otro, o si es una derecha o una izquierda y una derecha izquierda que en realidad es derecha. No sé cómo lo veas. También tu posición política, pues yo lo que sé es que es bastante de izquierda. Sí. Bueno, todo eso, cuéntanos. Tienes micrófono abierto. Uf. Ah, Germán te va a aburrir. Germán puede opinar cuando quieras, se sabe. Eh, oye, sí, Germán oye, es de chilena, derechas, tenés así que que decir, cuidado. oye, chilena, cállate. Germán es de derechas, así que cuidado. Ah, no lo eliminas. Ah. Es que ya pueden sacarlo de la conversación. Bloqueado, bloqueado, no. No, pucha, a ver, la cosa acá se ve negra. Negra, negra, pero ultra negra. Ya, pucha, todo esto empieza con el estallido social. La verdad es que yo creo que ustedes tienen que haber recibido noticias de ese tema. Acá Sí, claro, se escuchó muchísimo, se escuchó eso muy fuerte. no ha parado acá. Ajá. El tema está muy complejo. A ver, ya hubo elecciones el 21 de noviembre y obviamente se va a segunda vuelta. Los dos Ah, candidatos ya que hubo, uf, estoy súper y desinformado. nosotros ahora el 19 es la segunda vuelta. Ok. Bueno, ¿qué sucede acá? Nosotros tenemos dos candidatos, la verdad. Tenemos a Cast, o como le apodan acá, mucha gente el Cacas. Eh, no, Ya sí, sabemos cuál es el de derechas. Ya. bueno, ¿qué sucede acá? Es como muy terrible, porque él no es de derecha, él es fascista. Ok, Está un poco más dura la cosa acá. claro, peor. Él ya llega a ser fascista. Es un misógino del terror. Es un misógino. ¿Por qué misógino? O sea, ¿qué ha dicho? ¿Qué ha hecho? Por ejemplo, él dice que, no sé, que en qué momento se entiende que las mujeres puedan decidir sobre su cuerpo, que las mujeres son culpables de que las violen, Ah, va a eliminar, va a darle más, por ejemplo, si él sale, le va a dar más privilegio a las mujeres casadas. Eh, un montón, va a dar veto presidencial a la ley esta de aborto por tres causales. Entonces, creo que es medio sacerdote también, medio. mira, eso es por lo bajo. Bueno, hay muchas formas que le dicen a él que yo no sé si la verdad es apropiado para el podcast, Tú porque acá, este podcast es lo más libre que hay. Se me han escuchado no, pero cosas por peores. ejemplo Yo me le han dice, escuchado cosas peores de Germán. ya, por ejemplo, a este tipo, es que no sé si la palabra cachas, la asocian, ¿Cachas? La conozco, pero de España. ¿Cachas? tirarte un polvo. Tirarte un bols, tener sexo, pero eso es en Colombia. Sí, ya, ok, ya, pero es que eso, acá le dicen como las cachas, como que te salió cacha, por así decirlo. O sea, ¿cachas es tener sexo? Sí, una cosa así, de una forma bastante como vulgar, ¿no es cierto? Y Ok. a este tipo le dicen también el nueve cachas porque supuestamente él solamente tiene relaciones sexuales como para reproducirse, tiene 9 hijos. Ok. Es Entonces, curioso porque, es curioso porque Cami dijo, ¿será que puedo decir algo tan grosero en el podcast? Y dice, sí, cachas, y nosotros, pero qué verga es eso. ya, pero es que igual uno te dice, yo no sé, pues por eso. No, no, está bien, Eh, no, tengo aquí bueno, libre. Eres libre. bueno, pero ¿qué sucede? Este hombre es bastante complejo en términos como económicos también. Hay muchísimos y muy buenos economistas que han hecho análisis de su propuesta económica y realmente dicen Chile terminaría con una deuda gigante. ¿Sabes Eh, más o menos cuál es su propuesta económica? ¿La Quiere, por entiendes más o ejemplo, menos? quiere bajarle los impuestos a los súper ricos. Ok, Quiere que las empresas empiecen a pagar menos impuestos. Quiere vender Codelco, ok, Codelco es. que tú sabes, no, bueno, Codelco es
Es el sueldo de Chile, se le dice así. Codelco es una de las empresas más grandes a nivel mundial de cobre. Ah, ok, sí, sí, ya recordé, sí lo Y sabía. Chile tiene así como el 70 o 60% de las acciones, entonces técnicamente Codelco es del Estado, y este tipo lo único que quiere hacer es venderla. Lo que se ha dicho que es imposible porque Codelco no tiene precio, o sea, así de importante es la empresa que no tiene precio, no puede calcularse el precio que tiene Codelco. Ujú. Pero él quiere privatizarlo y bueno, quiere hacer muchas cosas aparte. Que igual ya me parece, tú me corregirás, me parece, o fue la percepción que tuve allá de Chile cuando estuve, eh, muchísimas cosas son privadas en Chile, o sea, es que casi todo, Todo, ¿no? Es todo, que todo, creo todo, que el todo. agua, ¿no? Creo que el agua es de una El empresa agua también, privada, el agua también no sé es si la privada. luz, es decir, que como que casi todo es privado y yo quedé como, wow. Todo, todo que es privado. Entonces, ¿qué sucede? Que obviamente este tipo quiere mantener esto, pucha, este tipo es un negacionista, dice que el COVID no existe, un Bolsonaro cualquiera, un Es Trump como un cualquiera, Bolsonaro Trump sí, sí, chileno. una cosa así, sí, chileno. Y por otro lado, bueno, y este hombre, por ejemplo, habla de literalmente sacar a los militares afuera, así que ellos pongan orden. Supuestamente él va a, por ejemplo, tener como una agencia súper, ultra secreta para los extremistas de izquierda, los va a ir a sacar de sus casas, o Ah, sea, tú me lo comentaste fuera de podcast, me has dicho algo así, ¿no? entonces la cosa está como bien clara. Por otro lado, tenemos por izquierda, tenemos a Boric, que es un chico 35 años, 36 no más, es muy joven, que sí, es mi candidato, que es del Frente Amplio, que es pucha, yo sé que se conoce más este grupo político son los que llevaron a Pepe Mujica al gobierno también. Pero como ¿están los dos países o algo así? ¿O no? Sí, se entiende, o lo que yo tengo entendido es que el Frente Amplio está como en varios países. Bueno, no Ok. tengo idea tampoco, pero es un partido político que se crea acá como de toda la gente, la disidencia política que no quería estar ya en ningún partido. Y bueno, el tema está con Boric, que nosotros sabemos acá que todos los partidos políticos hacen alianzas, entonces obviamente se unen y para juntar votos. La cosa es que Boric, su partido se une con el Partido Comunista. Y es ahí como también el miedo que está de que, ay, vamos a hacer Venezuela, vamos a hacer Cuba. Entonces como que, Sí, me eh, fastidia tanto esa frase porque es que la están sí, utilizando ya en todo el mundo. O sea, a mí me sorprendió, pero me sorprendió cuando la comenzaron a utilizar en Estados Unidos. no, si es una Pero yo cosa dije, ya, güey, ¿cómo se cree que Estados Unidos va a ser Venezuela? O sea, porque es que no, es que es súper, acá en Colombia, o sea, estamos mamados, estamos aburridos de escuchar ese vamos a Venezuela, pero uno dice, bueno, un poquito la coherencia es porque están cerca, pues el país vecino. Y uno dice, un poquito, o sea, todavía no tiene sentido por ningún lado, pero uno dice, un poquito, pero que Estados Unidos, que es una superpotencia económica, y les digan, si gana Biden, porque en serio, si se gana, y lo dicen en inglés, si gana Biden, nosotros vamos a ser Venezuela. La gente, sí, sí, vamos a ser. Y yo, ¿qué? O sea, ya si le dicen en Estados Unidos, ya. Porque me porque es que sorprendió primero cuando se dijo en España, me sorprendió mucho. Cuando no, que España va a ser Venezuela. Y yo, España, o sea, para que España a Venezuela le falta tanto, o sea, no sé, tiene que yo pasar creo un siglo. que yo creo que aquí es lo que nosotros conocemos como la política del terror nomás. Ah, sí, claro, estoy La política, absolutamente. la Estoy de política del acuerdo. terror y decir que esto va a ser así, esto va a ser allá, cuando la verdad es que, como todos sabemos, todos los países tienen contextos históricos distintos y por lo tanto es súper difícil. O sea, yo creo que tienen que juntarse muchos factores para que realmente un país caiga en algo así. O sea, en algo tan extremo como Venezuela, o sea, eso es interesante, ¿no? No sé, ¿ustedes pensarían que hay un país que esté cerca en realidad, de ser Venezuela? Que yo creo que cualquier país puede llegar a ser Venezuela Puede con ser suficientes Venezuela, malas pues sí, decisiones. pues sí. O sea, yo creo que cualquier país puede ser Venezuela si tomamos las decisiones, las malas decisiones. O sea, yo creo que nadie está libre. No, pero pues Pero es que Estados Unidos no creo. O Suiza, o Suecia, o... ya, porque obviamente ahí tienes otro nivel de educación. Es que por eso digo, yo creo que Pero para que Estados Unidos sea Venezuela, es que yo creo que es el ejemplo más anti-Venezuela, es que es totalmente anti-Venezuela, o sea, es lo opuesto, para que llegue a eso sí, o sea, 100 años, pero 100 años se arrancan ya a hacer malas decisiones. Lo rarísimo porque ni los demócratas ni los republicanos tienen algo de comunista, pero algo, no tienen nada. Sí, es Es que... que no tienen nada, nada. Inclusive los demócratas, no, ellos no creen, ellos creen es en los derechos civiles y eso que es muy, pero muy diferente, no tiene nada que ver. Entonces no hay forma. Inclusive son liberales, entonces tampoco hay forma.
No, De es hecho, que, diría que los republicanos podrían ser más cercanos en el comunismo en el sentido dogmático, pero no, están en Europa. y es Entonces que no lo que hay, decía antes, o sea, el solo hecho de Colombia, o sea, para que Colombia sea como Venezuela, o sea, hacen falta, es que de nuevo, o sea, es que de nuevo faltan no sé cuántos años, no sé cuántas decisiones, no sé cuánto montón de cosas para que llegue a un nivel así, o sea, estamos y comenzando que Colombia es uno de los países más derechistas de la región casi. Y es como que no, es que lo veo tan imposible, ahora menos, ahora sí menos Estados Unidos y menos España o Suiza. Bueno, la pero lo cosa, que está ocurriendo es esto, ¿no? Que tú estás planteando que es la cuestión de estas extremas derechas que se están formando, que nosotros la estamos viviendo también con Álvaro Uribe en cierta Con el manera también, innombrable, cuidado con que el innombrable, sí. después termina por allá en una bolsa en la calle. No, mentiras. Con el que no debe ser nombrado, sí, claro. El Voldemort, todos tenemos un Voldemort. Y estas visiones extremistas de derecha son un peligro. De hecho, es más peligroso que porque le crean la noción de que es por eso la cuestión, porque como es el temor a la izquierda, entonces prácticamente la gente por evitarlo, pues no le importa perder todos los derechos que la extrema derecha está proponiendo. Es que ese es el otro tema. Por ejemplo, acá realmente el programa que... O sea, Boric en realidad sí también presenta cosas como bastante mágicas y efectivamente su programa económico tampoco es lo mejor, así yo tampoco creo que con Boric vayamos a ser Suiza. Pero efectivamente, si yo veo y digo, bueno, los programas económicos se pueden mejorar, pero no las propuestas civiles, entonces al final obviamente yo pienso y digo, oye, esto de perder derechos, yo como mujer, o sea, ya aquí yo va como un tema de género, ¿no? Así como yo mujer, pensar en que este gallo salga y que de alguna manera me obligue o me lleve a tomar ciertas decisiones o sea, por lo mismo, no sé, Sí, con mi pueblo lo estábamos hablando y decía, oye, pero es que si sale Cast, es que nos tenemos que casar, porque si no, no vamos a tener derecho a nada. Entonces, ¿se fijan? Entonces, como que ahí yo pienso y digo, bueno, a mí en este minuto el casarme no me va ni me viene, no es un tema para mí, pero de repente ya se transforma en un tema y no, y no lo voy a poner así como, ay, típico, que no se quiere casar, el sí, amor y toda la cosa. No, sino eso como ya que no te es. toca. Es como que no, es como que ya, oye, si no lo hago, esto se nos va a la punta del cerro. Entonces, al final es muy terrible pensar que un fascista pueda llegar a ser presidente de Chile. Y No, de y que es hecho, como es devolverse bastante en es volver al feudo, literal. Yo decía, sí, esto y es teniendo en volver cuenta que, por ejemplo, hasta donde yo sé, no sé si lo cambió porque estaban en discusión, en ese tema de lo que es del feminismo, derecho a las mujeres, Chile es de los más atrasados en Latinoamérica. En el tema que no pueden abortar las mujeres, que ni siquiera las tres condiciones básicas que casi en toda Latinoamérica están aprobadas, arrancando desde ahí, pienso que ya están como atrás en ese aspecto. Y si llegaste un güey así, pues que se van a volver, o sea, sí, tienen que ser monjas o las apedrean si salen a la calle, güey, que hacen Afganistán o qué. O sea, yo creo que al final si este tipo sale, que está prometiendo paz, porque promete paz, yo creo que al final le va a salir todo lo contrario, porque en el momento en que él intenta hacer algo, por ejemplo, las mujeres acá, si hay que decir algo, acá los movimientos feministas están sumamente organizados, no son una cosa pequeña, o sea, realmente se decide hacer una marcha y, oye, llenamos Santiago completo y todo Chile, o sea, al final no es chiste. Son fuertes, yo le digo por experiencia que las vi allí y son movimientos fuertes, o sea, se nota como la fuerza que tienen, la organización que tienen. Entonces, no es un chiste, o sea, yo creo que ahí se está metiendo igual con algo súper importante. Y bueno, yo la verdad es que tampoco puedo decir nada ahora, yo creo que, como yo digo, yo me convertí en un bot de Boric. Claro. Comparto cosas de Boric, comparto. Pero es que literalmente ya es el miedo, así yo a mí ya me da un terror, así pensar literalmente que pueda suceder que un fascista, no me interesa un tipo de derecha, no me gusta la derecha, no soy de derecha, pero bueno, si sale alguien de derecha, ya está, sale algo de derecha. Pero que salga un fascista, eso ya Y es está que a a otro veces nivel. en muchos países de Latinoamérica nos encontramos a veces con esa situación, que, o no sé si es lo que tú piensas, pero a veces en la situación de que siempre a uno le toca elegir entre el peor y el menos peor. Y se vuelve una mierda, porque es como que uno está eligiendo a una persona que es menos peor que la otra y uno dice, pero está mal, porque debería votar por alguien que me represente, o sea, que me guste, pero no sé si está pasando eso en este momento ahí. O sea, yo creo que mucha gente que sí efectivamente no votó o no fue a votar tienen que pensar que acá hubo un 60% de abstención.
de gente que no votó. Entonces, obviamente, es un porcentaje bastante alto. Entonces, obviamente, si yo conozco gente que no fue a votar y que ahora dice, voy a votar porque no quiero que salga acá. ¿Ya? Pero no porque vaya Pero a lo con... que me refiero, o sea, lo que te decía es, se está planteando este dilema del peor contra el menos peor, Sí, pues, sí, o eso es. realmente si es bueno el otro Es candidato, si que así eso es. es. Ahora, en mi caso, yo no creo que Boric sea malo. O sea, para mí Boric siempre fue mi candidato. Pero yo sé que hay gente que no era su candidato y que va a votar por él porque netamente no quiere que salga acá porque siente que también es lo menos malo. O sea, al final efectivamente acá en Chile hay una crisis de creerle a los políticos. Yo creo que no solo en Chile, yo creo que en Sí, creo que en todo el partes de mundo, sí, creo que en hasta en todo el Estados mundo. Unidos. Entonces se crea como este problema o esta disyuntiva y al final la gente ya está votando por miedo más que estar votando informada, está votando por las campañas del terror que se generan. Entonces al final, pero ya volviendo de nuevo, yo para mí todo esto tiene un asidero que es la educación. O sea, mientras no eduques a la gente, mientras la gente no tenga educación cívica, no entienda cómo funciona bien el tema, vas a tener gente que va a seguir votando por lo que sale en la tele o porque le dijo la vecina o qué sé yo. Y yo tengo amigas, mis mejores amigas, tengo una que es mi mejor amiga que pucha, va a votar por Cast porque si vota por Boric le van a dar educación sexual a su hijo y ella no quiere que a su hijo lo sexualicen cuando sea niño. Como que le quedé mirando. No ¿Qué? le Pero dije no te nada. entendí la última parte, ¿no quiere que Se supone que Boric plantea educación un sexual? programa de educación sexual desde el preescolar. Y, No y quiere, ella ella, no quiere que pase ella eso. no quiere eso porque le van a enseñar no sé qué cosa. Sí, o sea, pero es que aquí pasó eso, no sé si Germán lo recuerda, cuando iban a implementar estas cartillas, que precisamente era de educación sexual, que lo cogieron, o sea, lo cogieron los medios y lo transformaron, yo creo que es lo que se está diciendo allá, que, uy, ¿cómo se les ocurre mostrarle sexo y pornografía a los niños? O sea, ellos se imaginaban que le iban a poner una película porno, de porno explícito, a los niños en primero. No pueden hacer eso. Güey, es que no es eso, es que le van a enseñar cosas básicas que todo mundo debería saber de educación sexual. Que de hecho hace poquito, creo que esta semana en Gente Inteligente en Facebook, por si quieren pasar a verla, subí una imagen, un meme que era muy curioso, decía como el papá diciendo, no, yo no quiero jamás que le vayan a enseñar educación, ningún tipo de sexualidad en el colegio, que para eso se la enseñamos aquí en la casa. Segundo acto, papá, ¿cómo nací? Ah, te trajo la cigüeña. No es como, güey, entonces están mal por todo lado, güey. Es como, Pero al final mucha gente, y no necesariamente gente ignorante o gente que no tenga educación, sino que mucha gente cree en ese discurso y mucha gente no está de acuerdo con eso. Y que también es súper entendible, o sea, si al final tampoco puedes obligar a alguien. Pero obviamente todos tenemos claro que la educación sexual también es una base para poder evitar mil cosas. O sea, sí, yo pienso que es muy importante, yo pienso quieres que es evitar que la algo. gente aborte o quieres evitar que las mujeres aborten, bueno, enseñales entonces. Al final eso es, y bueno, hay un montón de otras cosas pero se alargaría esto demasiado, Pero demasiado, Dila, para eso estamos aquí, para que nos cuentes el otro montón de cosas. otro montón de cosas. ¿Qué pasó? No, pero es que al final es eso, o que nos vamos a morir de hambre, o que van a obligar a los niños que son transgénero a tomar hormonas desde que son niños, cuando la verdad es que nada de eso es verdad. ¿Cómo? Pero está proponiendo quién, o sea, no entendí. Lo que pasa es que obviamente acá en Chile se está hablando, no sé si allá en Colombia, pero acá también está como bien ahora o como en tendencia, no sé. El hecho de que muchos papás están optando cuando son niños transgénero o son niños que ya se ve que son niños que, no sé, son hombres que quieren ser niñas, qué sé yo. Los papás muchas veces optan por empezar tratamientos hormonales cuando son muy pequeños. Wow. Yo la verdad es que yo siempre he pensado que entre medio de las piernas uno no se tiene que meter. Pero yo tampoco me puedo meter en la familia. Si la familia decide que eso es lo que quieren hacer, está bien, pero no te lo puede prohibir. O sea, yo como Estado no puedo decir a la familia, sabes que tú no puedes hacer eso porque eso es ilegal, si es decisión familiar. Pero, o sea, súper fuerte, me dejas impresionado. O sea, yo no he escuchado en Colombia que pase algo así, pero no estoy diciendo que no pase, porque pasa cada cosa que no me Lo que sorprendería pasa que pasara, pero wow, o sea, me sorprende. Nunca había escuchado
que los papás den hormonas a los niños para O sea, pero son revertir papás, su inclinación sexual. pero son niños que han presentado, por ejemplo, yo tengo estudiantes así y son niños que han presentado por mucho tiempo tendencia a que no se sienten cómodos con cómo son. Pero está bien, o sea, desde mi No, no, perspectiva, no y es, ayer lo hablamos en un podcast, o sea, está pero perfecto que sea así. no es que el papá decía, "Ah, que quiero que tenga una niña en vez de un niño", no, sino que No, no, simplemente te entendemos. se hacen estudios y claro, son niños que entre los 10 11 años, 12 empiezan Sí, ya con y un tienen que uno hacer eso tratamiento. pues por sus propios gustos, pero me parece gravísimo, o sea, me parece... La cosa es que al final, bueno, este caballero pretende como que eso es anormal y eso no, y bla, 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 etcétera, etcétera, y obviamente lo quiere prohibir. Cosa que a mí no me parece, porque la verdad es que son decisiones tan personales que la verdad es que tú no le puedes prohibir a alguien, es como lo de las mujeres, o sea, no le puedes imponer a Pero quiere alguien. prohibirlo, este caso es el que quiere prohibir eso. Sí. En cambio, Boric en realidad lo que presenta es como que se mantenga la cosa como está hasta ahora, un poco más regular nomás. Pero en sí, por ejemplo, claro, hay hartas cosas, el tipo es homofóbico, entonces obviamente cero disidencia, no puede haber matrimonio homosexual, porque el matrimonio es entre hombre y una mujer, obviamente el tema también de la adopción homoparental tampoco el, La él apoya, claro. aprueba eso, entonces al final es complejo, ¿no? Sí, es complejo. Y hay mucha gente que piensa así y ahí tú te das cuenta, pucha, que retrograda la sociedad también, porque no evoluciona con los tiempos. Hoy en día ya no te puedes escandalizar porque dos hombres se están dando un beso en la calle. O no te puedes escandalizar porque dos mujeres están criando un niño. ¿Cómo se ve ese tema ahí en Chile desde tu perspectiva? Por ejemplo, el de la homosexualidad. No, yo creo que acá está como bastante abierto el tema, no es tema. O por lo menos no es algo así como que les perturbe a la gente. Puede haber en el foro interno así como, hoy quizás esto, quizás lo otro, pero no es bastante, no sé si bastante aceptado, pero no No hay un nivel molesta. de aceptación, digamos. Sí hay un nivel de aceptación, o sea, Igual que también pienso que, tú me corregirás, que tu perspectiva también es de Santiago de Chile. Porque acá pasa aquí pasa algo que creo que pasa en todo el mundo, y es que normalmente las capitales o las ciudades grandes pues están un poco más abiertas al tema, que por ejemplo si me voy a un pueblo de acá de Colombia, yo creo que los apedrean también. sí, puede ser efectivamente que los pueblos acá en Chile también funcionen un poco así, o sea, como que la cosa sea más retrógrada. Escucha, no sé, acá yo soy santiaguina, nací acá en Santiago, me he criado acá en Santiago, trabajo en Santiago, así que como que la verdad tengo súper poca visión de lo que es regional. Chile Claro. es un país súper largo, es súper diverso y obviamente vas a encontrar de todo. Ustedes están hablando conmigo, pero podrían hablar con otra persona y quizás les podría decir algo completamente distinto a lo que yo les estoy diciendo. Pero así funciona la vida. todos somos, todos somos distintos, tenemos opiniones distintas, visiones distintas de vida también. Entonces, pero sí, yo creo que la cosa está complicada acá por un lado o por otro. Así que si yo golpearte la puerta diagnóstico, ¿me abres, por favor? Obviamente que está recibida. Claro que yo también estoy pensando en irme para Chile, ¿no? Entonces, ¿Por qué si eres extranjero te van a mandar de vuelta? gracias. No es que según él, busca las declaraciones, según él, los colombianos han traído lo que es el narcotráfico fuerte acá. O sea, dijo también. Búscalo, si no, es horrible ese tipo, es horrible. No tiene ni eh, siquiera como un tema así como de un poco de educación, no. Ahí todos los extranjeros trajeron de todo. Que Eso los es como, colombianos que trajeron la FARC, que está ahí la guerrilla en la que son los Araucanía, indígenas o algo así. que claro, que los venezolanos aquí, que los haitianos allá, no, es terrible. Sí, es como cuando se estaba posicionando Trump, ¿no? Que para él, pues los latinoamericanos son mexicanos. Entonces que los mexicanos estaban trayendo prostitución y delincuencia a Estados Unidos. Algo parecido, supongo, en su discurso. Bueno, aquí no quiere crear un muro este caballero, quiere hacer una zanja. Tú me habías dicho fuera de podcast, ¿no? Que quería crear una zanja en la frontera, ¿no? En toda la cordillera, en todo, quiere hacer una zanja. Es que es la forma de hacer un muro a nivel latinoamericano, o sea, barato. No hay que hacer muros y ¿Pero en hagamos dónde? ¿En qué huecos. parte? Pero sí, En qué en toda, frontera? en toda la cordillera es muy complicado. ¿Pero en qué frontera quiere hacerla? En toda la frontera, porque él considera que todos los inmigrantes son malvados. Entonces, Uy, no, pero los europeos no, por eso Ah, llegan sí, en obvio, avión. típico, o sea, Eso llegan en obvio. avión, no llegan a pata, Ni entonces, los gringos, ni los canadienses, ni la ay, no típica sé, xenofobia.
Yo encuentro terrible nomás, encuentro terrible, encuentro que este gallo es espantoso. Y que yo creo que no hay palabras para decir de otra forma, si el tipo es terrible. ¿Cómo está el tema ahorita? O no sé si sepas algo del tema de la inmigración venezolana. Uy, eso está un poco descontrolado acá. Sí, hace poquitico, eso lo publicamos en Gente Inteligente. Buena noticia que en el norte de Chile salieron casi a linchar a unas personas de Venezuela que estaban en Lo en unos hicieron, cambuches. les quemaron todo, fue una cosa súper terrible. ¿Cómo ves el tema ahí? Es que acá el tema de la xenofobia está a niveles ya, O sea, ¿crece? ¿Está más alto? sí, mucho, mucho, mucho. Pero es también porque el chileno, pucha, yo lo veo así, el chileno es súper callado, es súper apagado, nosotros cuando hacemos fiestas somos más tranquilos, no música fuerte, no hablamos tan fuerte, llegan los venezolanos que son otra cosa también. Entonces, que no está mal, o sea, sí yo no digo que esté mal, pero obviamente cuando, no sé, pues yo vivo en un departamento y cuando el tipo de abajo, que es colombiano, y el de al lado, que es venezolano, se ponen a hacer fiesta y yo no puedo dormir y tengo que trabajar el otro día, chuta, complica. Y eso está pasando en muchos lados. ¿Pero qué No dices? ¿Que eso solo aumenta la xenofobia? ¿Crees? No. aumenta la xenofobia porque la gente está cansada. Porque la gente ya está cansada de que estos tipos hablen fuerte, está cansada de que pongan la música fuerte, está cansado de que aquí, de que allá, es que yo no digo que todos sean así, si al final todos tienen derecho a la inmigración, si el tema está en que efectivamente la gente, mucha gente está cansada, mucha gente ya no quiere ver a venezolanos, ya no quiere ver extranjero, le carga, por ejemplo, ya es que tomo un Uber y todo el rato es un extranjero y que llamo para allá y todo el rato es un extranjero y eso ya como que los tiene súper, como que ya violenta a la gente que no se violentaba con eso ya se violenta. Entonces ya, ¿Y en Santiago y eso como tal se ha visto algo así? ¿Se ha habido algo así? ¿Que los ataquen o algo así? miles de veces. ¿Sí? Sí, no, si no es un caso aislado, es que lo de Iquique se conoció porque fue una cosa muy violenta, un grupo Claro, muy fue grande. muy, muy agresivo. Pero acá pues, hay mucho, mucho. Se ponen a pelear, ahora claro, también como que uno no entiende, yo creo que ahí también está, pero eso ya es otra cosa, un tema cultural de que uno no entiende los códigos. Entonces ellos te dicen algo, tú les dices algo, tú no sabes si ellos están peleando, entonces tú no sabes si tienes que pelear con ellos o cómo le tienes que responder. Entonces al final efectivamente se comunica, la comunicación ahí choca y queda la embarrada. Pero como entre, o sea, no te entendí, entre chilenos y Entre chilenos y venezolanos. venezolanos o colombianos o haitianos, como que no nos entendemos entre, O sea, como que se venimos, responden mal y se pelean, algo así. claro, como que no nos entendemos. Como Mm, que, no sé, responden de una manera y tú dices, ay, pero que me estás respondiendo mal, ¿por qué me contestas así? Cuando la verdad es que la otra parte nunca quiso ser insolente, simplemente que habla así. Entonces, genera confusiones, pero ahí es un tema ya sí, como de choque cultural. de choques culturales. O, Mm. por ejemplo, que una cosa que se ve acá mucho en el edificio, acá hay mucha gente que arrienda, mucho extranjero, y que alegan y alegan y alegan y alegan. Y el chileno es más de, como sabemos que alegar no funciona, entonces, ¿qué hacemos? Resolvemos. Entonces, ¿qué pasa? Que te violenta como esa cosa de, ay, que todo el rato que están quejándose, quejándose, pero no solucionan. Entonces, esas cosas también generan ahí como ciertos roces en gente que es menos tolerante, ¿no? Ya. No sé, acá la cosa está complicada, o sea, en temas como de ambiente, está súper complicada, la gente se enoja de nada, está súper violenta, entonces como que, o sea, no está malo el país, no sé si puede llegar a estar malo, pero sí están las cosas bastante. Además de Turbias. que tienes esta cosa de, ay, pero es que tú chileno vas a votar por Boric, entonces te vas a comprar, porque también ellos te implantan esta cosa ay, que vas a votar por Boric, entonces anda comprando dólares, o para dónde te vas a ir, y es como, eso también a uno como que, ya, Es que al final el tema político cansa harto, ¿no? O sea, como que es bien extenuante en diferentes, y más cuando están en el tema de elecciones. Acá también en Colombia, cuando llega el tema de elecciones, se pone, uf, se pelean las familias, se pelean los amigos, discuten en todo lado, uno está por la izquierda, otro por la derecha, entonces el uno es un imbécil, el que vota por el otro es un imbécil, y no, el imbécil es usted por ese, y el otro es un, no, usted es un imbécil por este, y al final, pues, todos son imbéciles. Una exacto. pregunta que me plantea, ¿crees que este nivel de xenofobia es lo que explica que, ¿cómo se llama? ¿Cacas? ¿Qué se llama? ¿Cómo se llama el otro?
Cas, Yo Cas, le digo caca. Ya, pero no lo digan, por favor, no lo digan. Cas tenga ese éxito, pues, o sea, porque de todas maneras debe haber, o sea, debe haber un malo para que un tipo de esta visión tan extremista tenga éxito. Entonces, mi pregunta es eso. Sí, sí, porque ¿qué sucede? Que sí es cierto, ahora insisto, yo no le puedo, no soy experta, así que yo tampoco voy a decir, si efectivamente fue la inmigración lo que hizo esto, pero sí efectivamente, yo creo que es todo, la pandemia, la pobreza, un montón de cosas, pero sí efectivamente se ven más asaltos, por ejemplo, sí se ven más robos. Hay algo que nosotros acá en Chile, y yo sí debo decir, algo que no se veía tanto, o puede ser que incluso la televisión lo esté como aumentando, que también puede ser, pero homicidios. Eso, o homicidios así, es que era una pelea, una rencilla entre bandas rivales. Eso yo que tengo 33 años jamás lo había escuchado. Y ahora lo vengo a escuchar. Y yo digo, ¿pero qué es esto? Como que esa cosa de que llegan a tu casa y te balean, y tú que hay como, o al vecino lo balearon, es como, oye, pero ¿qué es Pero tú esto? dices que eso es por la inmigración, o sea, son No, extranjeros los por que eso te llegan. digo, por eso te digo, yo no sé, yo no puedo decir si es la inmigración, pero yo sí digo que yo lo empecé a escuchar hace como 2 años atrás. Por eso te digo, yo no sé si Pero ¿por qué? esto O sea, ¿por inmigración o por qué? es Tú que lo no sé, comenzaste a escuchar, pero ¿por qué razón? porque salen en las noticias. Entonces yo por eso no te puedo decir, ay, sí, es por la inmigración. No, yo por eso no puedo decir eso, no lo Ok. diría tampoco. Pero sí efectivamente es algo que a la gente le entra, porque efectivamente hace 2 años tenemos este flujo de inmigrantes de Latinoamérica y obviamente desde hace 2 años que se empiezan a cometer estos crímenes, que la verdad es que en Chile hasta el momento no se sabía que existían, entonces claro, ¿a quién vas a culpar? Al inmigrante, que no necesariamente es el culpable. Si aquí hay narcotráfico, en Chile existe el narcotráfico, Pero siempre porque, existe. o sea, pienso que a veces las razones de la xenofobia son similares en muchas partes y acá pasa algo similar. O sea, acá todo el mundo está, no todo el mundo, pero mucha gente está odiando a los venezolanos y utiliza argumentos así. Obviamente tú dices que no sabes, pero utiliza argumentos como que están matando más gente, se aumentaron los homicidios, se aumentaron los robos, se aumentaron los robos con arma de fuego, se aumentaron los robos con cuchillo, se aumentaron los robos con todo. Y claro, las noticias, por supuesto, que eso sí es seguro, las noticias sí que han aumentado la cantidad de noticias que muestran de venezolanos haciendo crímenes, muchísimos tipos de crímenes. Eso sí que aumenta, eso sí no hay discusión. Las noticias sí que han aumentado un montón. Entonces yo me puse en el trabajo y en la tarea, ya más o menos ustedes no saben cómo soy yo, de hacer investigaciones reales de la cantidad de gente que entra y la cantidad de homicidios que hay exactamente por porcentaje en cuanto a la población. Y estos, por ejemplo, estos datos los muestra La Puya, que es un canal de los más famosos en cuanto a temas sociopolíticos en Colombia. Y dicen, claro, realmente sí aumentó el tema de homicidios y de atracos y de robos por parte de migración venezolana en un 0,2%. Y uno dice, Nada, wow, es totalmente insignificante. Es decir, casi no sé, el 98% de los venezolanos que entran a trabajar, están trabajando. Ahorita el problema también es que están trabajando informalmente, pero es un problema que tiene ya Colombia porque todos los colombianos trabajan, o sea, muchos colombianos también trabajan en la informalidad. Pero entonces uno dice, ok, esos son los datos reales, eso es lo que está sucediendo de verdad. Y las noticias, eso sí están incrementando la cantidad de robos, atracos, asesinatos, secuestros, o sea, bandas, o sea, un montón de cosas que claro, la gente se comienza a alimentar de eso y la percepción de la mayoría de colombianos, y esto lo he hablado aquí con amigos míos, con conocidos, con todo, la percepción de la gran mayoría de colombianos, tú les preguntas, ¿se aumentó la delincuencia por la inmigración? Absolutamente, sí, o sea, un sí rotundo. O sea, los venezolanos llegaron así a matar, a ta, 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 y hubo una investigación que yo hice estando en Chile, precisamente cuando bueno, había alguna, digamos, propuesta de este tema con chilenos, y me di cuenta que era exactamente igual la cantidad de incrementos de parte de colombianos, no averigüé de otros porque pues ya era el colombiano, del aumento de criminalidad por parte de colombianos. Y la respuesta, o sea, los datos fueron similares, es decir, la mayoría de criminales que están en Chile son chilenos, la mayoría de asesinos que hay en Chile son chilenos. Y es obvio, o sea, suena como en serio, pero es una cosa obvia. La mayoría, lo mismo pasa acá, de asesinos en Colombia, pues son colombianos, la mayoría de rateros pues son colombianos. Todos son colombianos, solo que claro, hay un porcentaje pequeño de inmigración que viene a apoyar esas bandas o que por situaciones complicadas en las que llegan, dice, listo, le doy acá, no sé, si 20.000 pesos y vamos a robar. Pues por situaciones obviamente llegan a apoyar esa parte, pero claro, las noticias
comienzan a rebajar la cantidad de centrarse en los robos colombianos y secuestros de colombianos y tal, y aumentan muchísimo las noticias que muestran del robo del venezolano, el atracador venezolano, el asesino venezolano, y de hecho me parece cruel, pues porque yo como viví, o sea, mi experiencia fue así de ver varias de estas perspectivas en Chile, y yo me encuentro con venezolanos acá y me dicen, wow, o sea, me sorprende cómo usted nos entiende y cómo nos vemos nosotros, que a veces nosotros nos sentimos más. Por ejemplo, hace poquito conocí una familia y la familia, pues obviamente súper trabajadora, era como los dos, pues típico papá y mamá y tres hijos. Se habían posicionado en la empresa súper bien, tenían buenos salarios, el papá pues también, a la mamá sí le ayudaban entre todos para mantenerla, y me decían, wow, es que me sorprende como la forma en la que ustedes nos entienden, porque aquí a veces hasta nos da vergüenza decir que somos venezolanos, porque como está aumentando esa xenofobia y esa percepción de que todos los venezolanos secuestran o matan, o mínimo siempre está el típico que supongo que pasa allá en Chile, mínimo está la típica historia de, no, yo quería ayudar a esta persona venezolana, estaba en mi casa y terminó robándome la casa. Y todo el mundo, es que por eso no se le puede ayudar al venezolano y por eso tal, tal, tal. Y no, güey, es una historia de una persona que quizás sí fue verdad, pero es uno entre un montoncísimo de venezolanos. Y ellos me decían, sí, o sea, me siento a veces mal de decir en la calle soy venezolano o de comenzar a hablar porque entonces me miran y me tildan y yo digo, pues qué horrible, o sea, y qué horrible porque en cierta forma yo vi eso como sucedía con algunos colombianos ahí en Chile también, que obviamente desde mi perspectiva no, o sea, claro que hay xenofobia, pero tampoco era de todos y tampoco era tan masificada y también había gente, siempre he dicho, es como la gente inteligente que entiende las situaciones de las personas, que ve cómo las diversas situaciones pues pueden fluir y surgir. Entonces sí pienso como que a veces eso, como que eso es como un engaño mental que uno recibe de parte de la información que uno recibe también, o que uno consulta, pues. Chicos, saben que yo igual me tengo que despedir. Sí, no, está bien, ya podemos finalizar. No sé si quieres decir algo para finalizar. No, igual gracias por haberme invitado, la verdad es que nunca había hecho esto. Me Chévere, siento... no, gracias a ti por estar con nosotros, por estar Eh, aquí acompañándonos. igual es como harto tema para hablar, yo creo que siempre va a ser algo harto, así que no, pues igual gracias por haberme invitado, por ser su primera invitada mujer. Primera invitada mujer y tiene las puertas abiertas para volver cuando quieras, Cami. Germán, no sé si quiere decir algo para cerrar. Pues de pronto el Conclusión. planteamiento que ustedes están haciendo, lo que me preocupa no es tanto, es como la política se está utilizando estas personas, puede ser inmigrantes, pueden ser personas, digamos, por ejemplo, en el caso de los homosexuales, o sea, se busca siempre un enemigo para justificar estas medidas. Me preocupa porque lo están usando en muchos países como una estrategia de derecha y parece que es muy funcional porque parece funcionar muy bien. Esta población cree esta temática, inclusive las noticias y la información que se Claro. utiliza también es articulada de forma que se crea esta noción y finalmente de esta manera logran captar y por lo que pasó con Trump, lo que pasó con Bolsonaro, ellos están teniendo éxito finalmente. Entonces es preocupante porque estas nociones no es una cosa, una rareza, sino es algo que se está generalizando y se está presentando en toda Latinoamérica. Listo. Bueno, Bueno, me entonces esperan en gracias. Colombia, si sale Cast, me esperan en Colombia. Acá te recibimos, Cami, con los brazos abiertos. Listo, bueno, entonces gracias, Cami, por estar acá. Gracias, como siempre, Germán, una vez por estar acá. Gracias a todos los que nos escucharon, nos vieron. Recuerden que pueden seguir todas las partes del proyecto Gente Inteligente y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias a todos. Chao. Chao.